Y ahí creo que sí está tomando. Está apagado. Ah, ahí sí se está escuchando. Y como para comenzar el especie de episodio de hoy día, no estoy haciendo ni un podcast, ni un curso, ni una línea como continua de, de charlas realmente. Quiero como romper un poquito una brecha que pasa harto en que me preguntan mucho dónde tomar cursos de BIM, cómo aprender BIM, si hay cursos gratuitos, si hay cursos pagados, que les recomiende, algún lugar, etcétera. Y hay mucho de BIM, hay mucho de BIM. Yo misma hago clases de BIM, hago cursos hace varios años, del 2019 que estoy haciendo clases. Y he hecho clases en varias carreras distintas, si lo quieren ver así. He estado haciendo construcción en específico, he estado también en la parte de arquitectura, en cursos muy chiquititos, en oficinas que son interdisciplinarias. Y ya después la mayoría del tiempo en posgrado en el DUOC, donde me tocan de varias carreras. ¿Ya? Vienen de arquitectura, vienen de construcción, vienen de ingeniería, vienen de dibujo técnico, de ingeniería vienen de las diversas ingenierías, de ingeniería civil como de cálculo, como pueden venir de eléctrico, de mecánica, de ingeniería industrial también, que también están ligadas de cierta manera con el área de la construcción, una forma de repente como en otras áreas, pero nosotros que yo que vengo del área más de la construcción siempre nos reconocemos entre arquitectos e ingenieros y como que no existe nadie más. Y en realidad este mundo del BIM es bastante grande y cuando uno está haciendo clases en posgrado se da cuenta de eso, con el tipo de alumnos que tiene y que están interesados también en saber este tipo de temas. Y ahí lo que más me pasa es que, claro, están tomando un curso de BIM, ya sea el diplomado o un curso específico de gestión de proyectos, de Dynamo, de modelamiento de instalaciones, arquitectura, del área más o menos que sea de las que ustedes ven cursos en común hoy en día. Y hay una brecha de conocimientos previos básicos, ¿ya? Y ahí donde quiero conversar un poco hoy día de qué otras cosas pueden aprender mientras tanto antes de tomar un curso de BIM, ¿ya? Y sobre todo va como pensado en estudiantes o en personas que están decidiendo tomar ese curso pero que aún no saben ni cuál tomar, ni para qué lado van, ni si les va a servir o no, ¿ya? Y a veces no les sirve el curso, pero porque no le logran sacar el provecho en cuanto a conocimientos previos. ¿Ya? Y a mí me pasó eso como un poco como alumna, yo lo veía con mis compañeros en un curso que era de Dynamo. Yo ya sabía usar algo de Dynamo y también era súper nerd en cuanto a la programación. Entonces ya sabía bases de la programación, tipos de datos, variables, había programado algún tipo de cosas como de juego. Entonces, gran parte del lenguaje del curso iba usando esas palabras, como el tipo de dato de texto o alfanumérico, no sé qué, o un integer, ya empezaban a hablarte con esas palabras. Entonces, si hay alguno que está escuchando el video y no entendió ninguna de las palabras que nombré, más allá de que esté hablando español chileno, pero que no sabes lo que es una variable y no sabes diferenciar una variable del parámetro, ¿no es cierto? Mismo, que eso me pasa muy común en los cursos. Yo hablo de un parámetro y la gente me está hablando del valor del parámetro y yo le estoy hablando del parámetro en sí, del nombre que tiene el parámetro, del tipo del parámetro, si es de texto, si es de número, si es alguna longitud, un área, qué unidad de medida, qué tipo de datos se puede poner en ese parámetro que vendría a ser la variable que pudiese haber. Entonces, si no entiendes parte de esta conversación es porque te faltan esas bases de la programación, ¿ya? Y para mí hoy en día esas bases de la programación son bastante básicas. O sea, hay una parte de este lenguaje que tú debieses entenderlo. Más allá, sepas o no sepas programar, si tú no sabes diferenciar un tipo de texto, o sea, un tipo de variable que sea de texto, de número entero, de decimal, de moneda, de alguna longitud, es porque ni siquiera sabes usar Excel. ¿Ya? Cuando Excel te habla del tipo de dato, te está hablando de esas cosas. Entonces hay gente que ni siquiera sabe usar esos formatos, no sabe usar bien Excel, no sabe usar bien Word, no sabe diferenciar lo que es
un tipo de archivo que sea un texto, o sea, una lista, por ejemplo, como son los tipos de TXT, los CSV, donde puedes transformar la mayoría de esas tablas o esos tipos de texto, ¿no es cierto? Y que puedes trabajar con otros formatos, qué es un HTML, en qué formato, ¿no es cierto?, lo puedes exportar, abrir, etc. ¿Ya? Entonces, hay algo de ahí que para mí hoy en día es básico, sobre todo por cómo estamos conectados a la tecnología. ¿Ya? Estamos siempre usando un celular, hoy en día 2024, estamos marzo 2024, está súper en boga la inteligencia artificial, pero ya incluso estamos en el punto en que está cayendo parte de la inteligencia artificial, porque tuvo un boom muy de, uy, la inteligencia artificial viene a reemplazarnos, pero ya la gente se está dando cuenta que la inteligencia artificial no es tan inteligente, etcétera. Y para que entiendas por qué ese fenómeno se da, de por qué la inteligencia artificial no es tan inteligente tampoco, tienes que entender un poco de las bases de programación. ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial, por ejemplo? Está repitiendo ciertos patrones en base a algo que se programó, ¿no es cierto? Tiene un algoritmo, lo va a optimizar lo más posible, pero no va a crear, no va a salir de ese rango, etc. Y eso lo entiendes cuando entiendes estas bases de, como de la programación o cómo están generados la mayoría de los software hoy en día. ¿Ya? Entonces, creo que para mí es un conocimiento básico. Sé que hay ciertos países como más eh, top de línea, como en la parte de tecnología, que incluyen estas bases de la programación en sus escuelas primarias, ¿ya? En lo que nosotros acá en Chile llamaríamos el colegio, en el liceo. Esto lo ven los estudiantes. Entonces, cuando llegan a cualquier carrera universitaria que hoy en día funciona sí o sí ligada a un computador de cierta manera, sí o sí ligada a cierto software de cierta manera, ya entienden cómo piensa ese software, ya entienden cómo interactuar con ese software, etc. Y BIM actualmente depende mucho de las tecnologías. Entonces, si tienes una brecha con la tecnología, te va a costar mucho entender cualquier curso de BIM. ¿Ya? Si tienes una brecha en entender cómo funciona la tecnología, más allá de si tú la sabes o no lo sabes usar el software, sino que entiendas cómo piensan las máquinas, qué es un algoritmo, ¿ya? Como si, eso es parte de las bases de esto. ¿Ya? Y además hay otra serie de conocimientos que vienen relacionados obviamente a la construcción. ¿Ya? Entonces hay una parte del BIM que sí o sí depende de las tecnologías, que hay que empezar a romper esa brecha. Hay gente que le tiene como cierto resquemor a la tecnología y la saca de sí, dice, oye, no, esta cuestión es como de informático, yo no quiero aprender esto, y como que se niegan. Y yo he tenido esa negación, pero para con otras cosas que tampoco quería aprender. Y hay que romper un poco esa brecha. ¿Ya? Si no, el curso que tomes no le vas a sacar el provecho. ¿Ya? Y verlo como una inversión. ¿Ya? Es como si el curso viniese en otro idioma para ti. ¿Ya? Es obvio que no vas a entender el 100% del curso si hay ciertas cosas del mismo idioma que no entiendes a cabalidad. ¿Ya? Y en el mismo, obviamente, después de la otra área, entre la tecnología, vendría todo lo que tiene que ver con la construcción y también hay cierto nivel de habilidades blandas que tampoco se trabajan en ninguna parte. ¿Ya? Y que en el BIM viene a ser relevante en el área de la colaboración. Entonces, si no cambiamos, aprender y romper esta brecha de la tecnología. Después, obviamente, que niveles tus conocimientos que son relativos a la construcción en un montón de áreas que les voy a mostrar un poco más adelante. Y después también que no cambies tu forma de trabajo a una forma de trabajo colaborativa, donde trabajas con otras personas, que tienes que entender lo que otras personas hacen, piensan y cuál es su objetivo dentro del proyecto, tampoco vas a poder funcionar ahí. Me refiero a que incluso hay personas que saben teóricamente todo lo que hay que hacer en el BIM, entienden todo este lenguaje, pero no quieren cambiar su forma de trabajo. Entonces, igual entorpece el trabajar en un entorno de trabajo colaborativo BIM. Entonces, hay que romper varias brechas en este punto y también está esa forma de trabajo antigua donde yo trabajo solo, donde no me importa lo que hace el otro y que te metes en el BIM y no encajas. Te metes en el BIM y no eres un buen trabajador en el área en que estés. ¿Ya? No rindes bien porque no encajas con la forma de trabajo que hay que tener, con los ritmos, con entender lo que está haciendo el otro y con que no estás solo. ¿Ya? Como romper un parte como el egoísmo de no estás solo.
estás trabajando con más gente, esto se va a compartir, tienes que preocuparte de lo que está haciendo el otro también, tienes que informarle de repente al otro, tiene el otro que informarte a ti para que tú no tengas un problema, etc. ¿Ya? Entonces hay varias barreras que romper ahí. Y lo que tengo acá de fondo es uno de los posts del blog que estoy empezando como a rearmar un poco la página, he rearmado algunas secciones, estaba rearmando la tienda y también quiero empezar a rechequear cómo estaba sacando esto del blog. Y por eso esto no es ni un podcast ni un curso, ¿ya? Normalmente las entradas que voy a ir sacando ahora las voy a ir relacionando con algo que escriba también, ¿ya? Entonces voy a mejorar un poco este post de dónde aprender BIM y que no está ni recomendando teóricamente un curso, eh, ni una metodología, ni un software en específico. Me refiero a una metodología como en específico de BIM. El BIM se hace así. Hay personas que te hablan de esa manera como si estuviese muy estructurado y también el BIM está muy libre aún, ¿ya? Y en este post yo lo que más le hablaba era de que el BIM se aprendía de forma práctica, ¿ya? Y en ese de aprenderlo de forma práctica es, una, estás obligado a trabajar colaborativamente, cuando estás en obra, cuando estás en la forma práctica. Y también estás necesitando optimizar todos tus procesos porque está pasando aquí y ahora. Entonces estás obligado a hacerlo, ¿ya? Cuando uno lo aprende siempre de forma teórica, no aprende tanto, no lo aplica. No está en esos tiempos, no está eso que te está apurando, que te obliga a hacerlo de esa manera, ¿ya? Hay veces que estás como, si estás en la parte teórica, lo estás mirando siempre como de arriba, tranquilo, no, no tienes estrés. Es como pensar en cocinar y estar en una cocina. Ya está todo pasando ahí. ¿Ya? Y cuando tú estás como mirando desde afuera cómo la gente cocina, estás cero estrés, no está pasando nada. ¿Ya? Entonces, el BIM en este caso normalmente uno lo aprende al desarrollar un proyecto, al poner en ejecución varias de estas prácticas de metodología, etcétera, y sobre todo porque cuando lo estás empezando a hacer, te das cuenta de todas estas brechas que no sabes. Te das cuenta que necesitabas saber Excel, te das cuenta que necesitabas saber de gestión de proyectos, ¿ya? De gestión de proyecto en general. ¿Qué es lo que pasa en un proyecto? ¿Cómo se inicia un proyecto de construcción? ¿Ya? ¿Cuáles son las etapas de obra? Necesitas de repente saber de esas cosas para entender siquiera de lo que estás hablando. Entonces, cuando tú te vas a hacer, te das cuenta de esa brecha, ¿ya? Y darte cuenta de esa brecha te obliga a aprender, ¿ya? Ese era como en parte lo que estaba resumiendo acá. Y ahora quiero profundizar en cuáles son esas brechas, cuáles son esas cosas que no entiendes. Como les mencionaba hace un poco, les hablaba de variables, de parámetros, de tipos de parámetros, incluso lo nombré con la palabra como técnica, que es integer. A mí misma me cuesta decirla porque la he escuchado muy pocas veces decirla, siempre la veo escrita, entonces como que escribirla ningún problema, pero decir la palabra me cuesta también a mí. Entonces, si no entienden esa serie de elementos, es obvio que cualquier curso de BIM o incluso cualquier cosa que yo siga hablando no la van a entender a cabalidad. Entonces, iba por un poco ahí profundizar esas brechas y qué pudiesen hacer ustedes solo, porque este material abunda por internet, o también si quieren que yo les converse un poco de ello más adelante, ¿ya? Entonces, tengo este post de dónde aprender BIM que está en el blog. Les voy a dejar después como en una entrada todos estos enlaces que voy a ir dejando o hablando. Y que habla un poco de usar BIM en obra, ¿ya? Y lo que me quiero ir ahora es dónde vendría a estar como esto que te estoy hablando de por qué necesitas estos conocimientos previos, estas competencias previas, estas habilidades previas. Hay varias formas de mencionarlas, quizás algunas pueden ser un poco discriminatorias a la hora de hablar como del capacitismo, eh, pero ¿dónde está como listado estas cosas que debiésemos llegar a hacer en el BIM? ¿Ya? Está un poquito en este documento de los roles BIM, ¿ya? Y también aquí, si entro de la nada a este documento, como que se empieza no se entiende de dónde llegué, ¿ya? Que empiezan las brechas de nuevo. ¿Cómo llegaste a este documento? ¿De dónde viene? Etcétera, ¿ya? Entonces tengo que volver un poquito más para atrás. Y me agarré de la PPT que mostré hace un tiempo cuando estaba presentando para una universidad de Perú y una universidad de Ecuador, ¿ya? Que tienen un
una organización que se llama Virtual Design, no, capítulo de BDC, capítulo de Virtual Design Construction, ¿ya? Y es una agrupación que tienen ahí varias universidades y son de varias escuelas, algunas eran como de ingeniería, más que nada, o de construcción, y iban haciendo ciclos de charlas de temas relacionados con la construcción digital. Entonces, de repente BIM tocaban el tema y me invitaron a presentar. Hay una de estas que está en el YouTube, la otra no está grabada. Y tomé esa PPT de esas veces y empecé a agregarle un par de cositas para ahora. De hecho, que dice ahí de la universidad, que la presenté para la Universidad de Cusco. Y bueno, estaba presentándome ahí. Eso técnicamente lo hizo con usted el live anterior. Y en este caso yo a ellos iba a exponerles de gestión de proyectos y entornos BIM. ¿Ya? Y ahí siempre me toca, cuando voy a presentar a lugares donde no se sabe lo que es el BIM, partir de cero, que es un poco lo que voy a hacer ahora. ¿Ya? Cómo abordar proyectos BIM, etc. Entonces siempre hay que partir como con la definición de qué es BIM. Esta es la misma definición que presenta el estándar BIM Chile. ¿Ya? Yo de hecho tengo el libro aquí, lo voy a... abierto. Esta es la misma definición que tiene el estándar BIM. ¿Ya? Yo tengo el librito acá. Se puede ver más cerca. Y es una de las definiciones más de diccionario más aceptadas de lo que vendría a ser el BIM. Hay varias definiciones más amplias, de repente más técnicas, más específicas. Y la verdad yo no cuestionaría mucho ninguna, porque el BIM al ser metodología varía bastante de cómo lo vemos cada uno de los que lo estamos usando. Depende de la etapa y quizás la definición más amigable es esta porque es la más amplia, ¿ya? Y por eso es la que más se cita. Pero no quiere decir que las otras estén malas, sino que ya son un poco más específicas, ¿ya? Y lo que tengo aquí es, ¿no es cierto?, la definición típica de lo que es BIM, ¿ya? Es, en este caso, una sigla, ¿no es cierto?, que dice Building Information Modeling, ¿ya? Si lo traducimos así puro, sería building de edificación, información, ¿no es cierto? Y modelado. Modelo, modelado, modelación, ¿ya? Como lo quieran ver. Y la definición dice así, es un conjunto de metodologías, tecnologías, estándares que permiten diseñar, construir y operar una edificación o infraestructura de forma colaborativa en un espacio virtual, ¿ya? Esa es la definición como típica. Y la que es más amplia también porque toca todos los temas, ¿ya? Y de ahí uno se va... Ah, no tengo la otra. Hay otras definiciones, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay una que cita un poco más el estándar. El estándar no solo presenta una, presenta varias. Y tenemos la de la AIA, ¿ya? El Instituto de Arquitectos de la American, de Estados Unidos, ¿ya? Una representación, ¿no es cierto?, digital de las características físicas y funcionales de un proyecto donde el término modelo describe uno o varios modelos en un conjunto BIM y se refiere al proceso y tecnologías usados para crear el modelo, ¿ya? Está un poco más desordenada que la otra, a mi modo de ver. La otra te habla más de proceso y está más ordenada como definición, ¿ya? Y en eso de las metodologías, si uno empieza a analizar la primera definición que les mostraba ahí por parte, debiésemos entender esto como a cabalidad si quisiésemos entender lo que es el BIM, ¿ya? Que es una metodología, en este caso una metodología es un conjunto de procedimientos o procesos para llegar a un objetivo, ¿ya? Y en este caso aplica un objetivo de trabajo, ¿ya? Entonces se definen formas particulares de llegar a esos objetivos. Y ahí es donde está la primera variable como difícil del BIM, de que varía según tus objetivos. Entonces hay muchas veces que yo haciendo clases les digo a los estudiantes en este caso, no te puedo decir si esta forma que tú me dices de hacerlo es o no la correcta, porque en realidad están todas buenas, ¿ya?
uno lo puede evaluar cuál es la mejor o la más óptima según cuál sea tu objetivo. ¿Ya? No te puedo decir de buenas a primeras, así no se hace. Sobre todo cuando ya está relativamente bien usada la herramienta, etcétera. Hay formas obviamente que va a estar malo, pero la mayoría del tiempo uno llega a un nivel donde no te puede decir esta forma está mala, debiste hacerlo así, ¿no? Hay varias formas de llegar al mismo objetivo, ¿ya? Habrán unas más rápidas, habrán unas más optimizadas, habrán unas más lentas, pero si todas llegan, todas básicamente están bien, ¿ya? Hay unas más rápidas, ¿no? Pero todas llegaron. Y ahí es donde de repente hay como discusión en esto, en el tema como más académico, más teórico, ¿ya? Yo soy bastante más práctica y si llegaste a tu objetivo y lo lograste, está bien. ¿Ya? Pudiste haberlo hecho más rápido y eso va a seguir para un siguiente proyecto, va a ser la mejora de lo que hiciste ahora, lo vas a poder hacer más rápido, mejor, optimizado, más ordenado, etcétera. Pero si ya llegaste, está bien. ¿Ya? Después, el BIM también era un conjunto de tecnologías, ¿ya? Y aquí es donde se produce esa barrera como grande, ¿ya? Con respecto a las tecnologías, sobre todo en las personas que son más mayores, más nacidas, no sé, en los 70 en los 80 pueden tener más distancia con ciertas tecnologías, como las personas que están ahora ya en los 2000 que nos pillamos. Eh, entonces hay una gran espectro también de tecnologías relacionadas con la construcción. ¿Ya? La mayoría de los BIM típicos nos vemos usando Revit, nos vemos usando ArchiCAD, Allplan, Solibri, ya, Navisworks, Dynamo, si cachan alguno más. Pero eso es solo como a nivel de software, ya, de lo que puedo usar como en un computador. También hay harto de la tecnología que es hardware, ¿ya? Eso nos referimos a sensores, a cómo van subiendo también el nivel de los computadores y qué es lo que podemos hacer con los computadores y qué es lo que podemos hacer a nivel de monitoreo de los equipos. ¿Ya? Si recuerdan, hay un pedacito de la definición que dice operar los edificios. ¿Ya? Operarlos en el tiempo, monitorearlos, ver si el edificio está cumpliendo, ¿no es cierto?, con los gastos que se están planificando. Por ejemplo, el consumo de agua, consumo de electricidad, si está consumiendo más, algo está pasando, etcétera. ¿Ya? O sea, las tecnologías no son solo lo que usamos en las fases de diseño, hablando ahora, sino también lo que pasa en esa operación y mantenimiento o en ese levantamiento de información. También entraría toda la tecnología de drones, de levantamiento de nubes de puntos, de que ustedes entiendan qué es una nube de puntos realmente. Hay nubes de puntos obviamente más complejas porque tienen asociadas las imágenes, pero lo más esencial de una nube de puntos es que es una tabla de coordenadas con puntos, coordenadas Y, Z, ¿no es cierto? X, eh, y que después va a ir evolucionando y teniendo mayor información, ¿no es cierto?, esa nube de puntos. Pero en sí la base teórica de una nube de puntos es algo muy simple. Entonces, ahí realmente se produce harto esa brecha y que pensamos que lo que hacen los software está muy lejos de lo que podemos entender y en realidad funcionan bastante simple. Y también si no nos metemos en esto no lo vamos a entender nunca porque esto está avanzando. ¿Ya? En un par de años yo sé que Revit va a estar obsoleto y que va a haber algo más. ¿Ya? Y hay que estar pensando en ese algo más y en lo que va a salir. Y no sé, hace un par de años era carísimo hacer el levantamiento de drones de alguna edificación. La tecnología ha ido evolucionando, los equipos están siendo más económicos, están teniendo mejores cámaras, mejor batería, mejores, etcétera, y va disminuyendo, por ejemplo, el costo de aplicar esa tecnología en un proyecto. ¿Ya? Entonces eso es lo que más va variando hoy en día a nivel de la tecnología, es que va evolucionando todo el tiempo y tenemos que saber comunicarnos con ella en algún minuto. ¿Ya? Si no, siempre vamos a estar atrasados. Y también iría a que si no quieres obviamente aprender de cada software, entender cómo piensan, ¿ya? Con eso bastaría, entender cómo se desarrollan, ya que están desarrollados por personas en tales y tales versiones, cuál es el objetivo del software, qué es lo que trata de hacer, cuál es como la filosofía del software, ¿ya? Y con que entiendas eso ya vas a entender cómo se comunica con otros software, ¿ya? No tienes para qué saber usarlo como usuario de nivel alto, etcétera, ser experto en este software. ¿Ya? Y ya después estaría en la parte de los estándares. ¿Ya? También estaba en la definición, es un conjunto de metodologías, es un conjunto de tecnologías y estándares. ¿Ya? En Chile ya la tenemos fácil porque tenemos estándar. Hay otros países que aún no tienen.
Perú sacó su estándar hace poco, sé que Argentina lo está trabajando. España tiene varias cosas estandarizadas, pero no un estándar BIM propiamente tal. Y hay varios en Latinoamérica que se están metiendo fuerte, ¿ya? Que están entrando ahora a poco, pero están entrando ya a estandarizar, ¿no es cierto?, su metodología API. ¿Ya? Y aquí en la PPT aparece, ¿no es cierto?, el estándar BIM para proyectos públicos del Plan BIM Chile, que tiene una versión del 2019 y después lo actualizaron en el 2020, 2021. Tiene una versión 1.1, que tiene un par de cambios en unos códigos, no cambió nada fundamental en el estándar. Y obviamente tenemos estandarización internacional, donde se basa el estándar BIM Chile. Así que si usamos el estándar BIM Chile para entrar en esto del BIM, vamos a estar siempre alineados a la normativa internacional, así que bacán. Y está la parte de los IFC, que también es un mundillo a entrar a entender, los sistemas de clasificación como la Uniclass, Omniclass, hay normativas con ISO, hay normativas europeas, hay otro tipo de estándares chiquititos que se van citando. Y también hay otras, muchas universidades, muchos países, la mayoría de estas la lleva harto la Universidad de Pensilvania, el MIT tiene hartos documentos, aquí tenemos la de Cambridge también, pero varias de estas universidades van sacando documentos de estandarización o documentos que nos ayudan a ordenar un poquito esto del BIM. Entonces el que tengo aquí del BIM Project Execution Planning Guide, ¿ya? Que nos enseña a hacer un plan de ejecución BIM. ¿Ya? Es este librito chiquitito, es gratis, se puede descargar en la página de la Universidad de Pensilvania. Tiene varias versiones, ya creo que la portada que tengo aquí ya no es el último, ya volvió a salir otra versión. Y es la base de cómo hacer un plan de ejecución BIM que usa el estándar BIM Chile. ¿Ya? Esta es la base literal. Los usos BIM están tomados de acá, la forma de hacer el plan de ejecución BIM está tomado de acá. Entonces, si te quieres ir ya a los documentos originales, sería este. Y también aquí nos encontramos con otra brecha que a mí me tocó romper también para poder meterme en este mundillo, que es que la mayoría de los documentos van a venir en inglés. ¿Ya? La mayoría de la estandarización internacional original, como en este caso te estoy diciendo, el estándar BIM, el que yo tengo aquí el librito, se basa gran parte en este documento. Los usos BIM, la generación del plan de ejecución BIM, que son las cosas como fundamentales de este, están tomados de este documento. Si quieres ir al original, va a estar en inglés. ¿Ya? Es gratuito, es de libre acceso, etcétera, pero va a estar en inglés y es otra brecha que te va a tocar romper. ¿Ya? Y no les puedo ayudar mucho, yo aprendí inglés viendo mucho monito animado y jugando videojuegos porque en realidad vengo de colegio público con nombre de misil y en la universidad mi malla no había. Ya en las mallas nuevas de las universidades sé que tienen inglés comunicacional, incluso como un poquito más aplicado a su carrera, para que sepan nombrar cosas de su carrera. ¿Ya? Yo no tuve inglés. Y ahí les toca a varios, tener que tomar un curso X, leer los libros. Yo, por ejemplo, otra cosa que usé para poder leer este tipo de libros en inglés, que aún uno pudiese aprender viendo series, películas, etcétera, no sabes el lenguaje técnico de esto, me sirvió harto tener una Kindle. ¿Ya? Estas tabletas que son solo para leer, ¿ya? La Kindle es la de Amazon, hay otros modelos de otras marcas, y hoy en día ya es una tecnología vieja y es una tecnología relativamente barata, que como que pasaron de moda porque solo sirven para leer, no son una tablet. ¿Ya? Y en eso que solo sirven para leer no te distraes, ya solo sirven para leer. Hay unas mejores como con las pantallas, brillo para los ojos, bueno. Pero son relativamente baratas porque es una tecnología que pasó muy de moda, así que la puedes encontrar usada barata una Kindle. Y lo bueno de la Kindle que tiene es que le puedes descargar el diccionario en inglés. Entonces tú pinchas la palabra mientras estás leyendo, ojalá tengas el libro en PDF o en el formato de Kindle, que es el ebook, ¿ya? Y pinchas la palabra y si tienes un diccionario te va a dar la traducción ahí mismo. ¿Ya? Entonces puedes ir leyendo como un libro e ir traduciendo ciertas palabras que no entiendas ahí mismo. Yo estudié harto con la Kindle algunos de estos manuales, que como son gratuitos, están inclusive descargables en formato de Kindle. ¿Ya? Entonces tú los puedes descargar y los puedes ver en esas tabletas, ¿no es cierto?, que son solos para leer. Y si te cuesta el tema del inglés, ¿no es cierto?, ahí viene el diccionario integrado y lo puedes dejar descargado. Entonces yo leía harto de estos libros cuando viajaba en buses.
Entonces, acá pasaba harto que perdía ahí el internet mientras viajaba, hoy en día ya no pasa tanto, pero la gracia es que aparte quedaba descargado, entonces no dependías de tener internet o no, y a veces uno necesita aislarse del internet para poder estudiar estos textos. ¿Ya? Y como les decía, es una tecnología relativamente vieja, pueden encontrar incluso Kindle usadas muy baratas, ¿ya? Y inclusive las nuevas, los modelos no son caros, pero ya como que pasó de moda y solo puedes leer en estos libros. Entonces es como tener un libro digital y la gente no le interesa mucho. ¿Ya? Y ya siguiendo con la definición del BIM, y otra brecha que pasa bastante, aquí esta brecha se produce dependiendo de qué carrera estudiaste. ¿Ya? Eh, Dentro de la definición del BIM, voy a volver un poquito más arriba porque ya el live va teniendo bastante rato. Pasamos por que el BIM es un conjunto de metodologías, ya lo vimos, un conjunto, o sea, de metodologías, de tecnologías, ya lo vimos, y estándares también ya lo vimos. Y ahora está que nos permite diseñar, construir y operar una edificación. ¿Ya? Voy a ir a esa nos permite diseñar, construir y operar. ¿Ya? Entonces aquí hay una brecha que depende de qué estudiamos normalmente. Yo estudié arquitectura, entonces normalmente estaba en el área de diseño y pasando un poco al construir. ¿Ya? Obviamente si hay una persona que estudió construcción, normalmente va a estar en la parte de construcción, operar, tocan un poco en la etapa de diseño también, sino que sean excluyentes, pero tu foco está en el construir. ¿Ya? En varias ingenierías normalmente siempre están en el diseño, ¿ya? Aún les toque después en la parte laboral construir, ¿ya? Te preparan casi siempre para el diseño. Y en la parte de operación y mantenimiento, más allá de las carreras ya mucho más técnicas, la técnico de alguna de estas ingenierías, técnico en electricidad, técnico en mecánica, no he visto alguna que tenga un enfoque en la operación y mantenimiento de las edificaciones. ¿Ya? Entonces, como todos venimos de orígenes y formaciones muy distintas, nos cuesta entender qué es lo que hace la otra persona, qué es lo que hace la otra profesión, qué es lo que se hace en la otra etapa de proyecto. ¿Ya? Y inclusive algunos vienen de siempre entornos súper teóricos, como pueden ser las personas que estudian dibujo técnico o modelamiento 3D, eso ha ido avanzando harto en esta carrera. ¿Ya? Y tú siempre estás como en un tras bambalinas dibujando, pero puedes estar dibujando para cualquiera de estas etapas que no sabes. Normalmente te preparan para diseño o para cuando se está construyendo, pero también te puede tocar estar en hacer levantamientos de cosas existentes que le toca mucho a los operarios. Entonces hay carreras que pueden, según yo, todas pueden estar en cualquiera de estas etapas. Te prepararon para pensar en una. ¿Ya? Entonces no entiendes mucho lo que se hace en la otra, desconoces lo que hace en la otra, y ahí hay una gran brecha en pensar qué es lo que viene después de lo que yo estoy haciendo en esta etapa en la que yo trabajo. Por ejemplo, yo estoy diseñando algo y es lo que le pasa mucho a los arquitectos, uno diseña algo en un planito perfecto, bonito, y después hay que construirlo y no se puede construir, porque no le pusiste la medida del marco de las ventanas al vano. Entonces alguien quiere instalar la ventana y quedó chica, porque no consideraste eso cuando lo coordinaste. ¿Ya? Porque no estás pensando en la construcción, solo estás pensando en el diseño. Y tu diseño está súper bueno, pero no es construible. ¿Ya? Y después pasa muchas veces que uno construye cosas que después no son operables o que no se les puede hacer mantención. Y hacemos el topón con la otra parte. ¿Ya? Entonces siempre hay una desconexión en lo que viene después, ¿ya? Y siempre hay un odio con el que vino antes, ¿ya? Los que están construyendo odian a los arquitectos, odian a los que diseñaron porque no saben nada y que no, después cómo trazo una medida con no sé cuántos milímetros, es intrazable, ¿no es cierto? Bla, 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 y hay que hacer un montón de correcciones. Y así mismo le pasa a los operarios, que cómo construyeron esto así. Y ellos odian a los constructores porque cómo dejaron esto tapado, cómo dejaron esto enterrado, no puedo acceder a esta llave de paso de no sé dónde porque quedo mirando para el otro lado y eso y le echan la culpa a los que no, es que los que diseñaron la diseñaron así, pero es que yo nunca la diseñé porque ni siquiera sabía que iba, bla. Ya, es un desastre. Entonces, si nosotros no entendemos lo que pasa en todas las etapas del proyecto, es muy difícil que entendamos el BIM a cabalidad, ¿ya? Que entendamos qué es lo que nos están pidiendo hacer ahora. ¿Ya? ¿Cuál es mi partecita aquí, en este gran esquema? ¿Ya?
¿Y por qué que yo haga bien mi parte aquí y ahora importa bastante porque trasciende? ¿Ya? Entonces, hay un desconocimiento y aquí entra también a jugar parte como del ego de la carrera, que no te importa lo que hacen los demás, no te importa. Y entonces es muy común y es lo que inclusive tú sepas esto, si no te importa relacionarte con la persona que viene después, tampoco va a funcionar. ¿Ya? Entonces aquí para los que tienen cero conocimiento de esto previo, de todo lo que viene nombrado aquí como etapa de programación de una edificación, etapa del diseño conceptual, qué se hace en un diseño detallado, cuáles son los análisis que se le pueden hacer a un proyecto que está en diseño, cuál es la documentación completa de un proyecto. ¿Ya? Las etapas de fabricación sí que tiene sobre todo una prefabricación, la planificación de obra, el 4D y el 5D, que vendrían a ser tiempos y costos. ¿Ya? ¿Cuál es la logística de la construcción? Porque construir tiene un orden. Y ahí es donde muchos de los arquitectos topamos, llegamos y diseñamos, pero no es construible porque ¿en qué orden construyo lo que me mandaste a hacer? Porque no puedo poner esa pieza porque después esto quedó tapado y bla. Entonces, la logística de la construcción en todos los niveles, tanto en una, como a gran escala como a un detalle. ¿Ya? Después la operación y mantenimiento. A mí me toca harto en la parte de ser coordinadora BIM, de que los equipos tienen un área de mantención, un área de operación del equipo, de que el tablero tiene unas puertas y se abre y yo tengo que poder acceder a todas las partes del tablero. Que tal equipo tiene una puertita atrás que es la que se le hace la operación y mantenimiento, se cambian las piezas de tal equipo, mecánico, eléctrico, etc. Entonces, si yo no puedo acceder a esa puerta y esa puerta no la puedo abrir y no cabe una persona ahí que pueda manipular todo lo que tiene que hacer, ¿cómo le hago mantención a ese equipo? Entonces ese equipo se echó a perder y nadie más lo arregla, que es lo que pasa mucho en la edificación pública. ¿Ya? Que a veces no se les puede hacer mantención a los equipos porque no hay cómo acceder a ellos. ¿Ya? Entonces ahí hay un error desde la construcción que puede haber venido originado desde el diseño, desde cómo se planificó esto, etc. ¿Ya? Hay veces que fallamos en la operación y mantención porque diseñamos con marcas que no tienen postventa, que no tienen mantención, ¿no es cierto?, a estos elementos. Entonces, hay lugares en el sur de Chile, sobre todo cuando empiezan a ser como lugares inaccesibles, que diseñan con una marca de equipos de clima que no hay ningún operario que vaya a hacerle mantención. Entonces se pierde la garantía del equipo, se echa a perder, etc. Puede pasar eso con los ascensores, puede pasar eso con varios como tipos de marca o a veces no hay distribuidores de eso. Entonces tú diseñaste todo con tal tipo de material, de rajes, y que los materiales de repente es fácil cambiarlos, pero si nos vamos a herrajes estructurales, a tipos de hormigón, a tipos de cosas que son un poquito más trascendentales para el proyecto, que no es llegar y cambiarla, y de repente no tienes un distribuidor, tienes que rediseñar el proyecto con un material, ¿no es cierto? O algo que puedas comprar en esa zona. Entonces, todo eso importa, ¿ya? Eso importa cuando uno está diseñando, ¿ya? ¿Qué pavimentos voy a usar y a quién se los voy a comprar y me puede vender tanto en tal zona o no llego, ¿ya? A veces pasa cuando uno está pensando construir algo en una zona muy aislada como una cabaña, una casa prefabricada en alguna zona rural, donde ni siquiera, quizás está cerca de la ciudad, pero ni siquiera hay camino, ¿ya? Y tenéis que ir por unas lomas y las piedras, ¿ya? ¿Cómo llevan los materiales? Entonces alguien te puede haber hecho un diseño perfecto, todo en hormigón. Es que ¿cómo llego a hacer hormigón allá? ¿Cómo llego con los sacos de cemento? ¿Cómo llego con la piedra? ¿Cómo llego con los maestros? Entonces, hay toda una logística que de repente hay que pensar. Quizás tengo que llegar con otros materiales más livianos que pueda llevar a esa zona, que sean de esa zona, que las personas que trabajan ahí, maestros, no sé, carpinteros, otras profesiones, ¿no es cierto?, que pueden estar ahí, sepan trabajar esos materiales, ¿ya? Que los puedan conseguir en la zona y que después también se les pueda hacer mantención a esos materiales en la zona. Entonces, es a veces diseñar con cosas que no son propias de la zona te genera un tal sobrecosto en la operación y mantenimiento que termina siendo tu edificio un elefante blanco, porque lo construiste donde mantenerlo es carísimo. Quizás hacer todo lo demás, construirlo y diseñarlo estuvo bien, pero no pensaste justo en esta etapa, ¿ya? Entonces aquí pueden entrar a entender qué es lo que se hace, qué es lo que se busca en cada uno de estos cuando uno empieza a buscar temas de gestión de proyectos.
Si ustedes googlean ahí en sus bibliotecas, en Google, me refiero a sus bibliotecas, si que están en alguna universidad, instituto, ¿no es cierto?, estudiando, busquen gestión de proyectos de edificación también, si de repente puede ser muy amplio, pero también viene bien entender de proyectos en general, planificación de proyectos en general. Siempre estamos haciendo proyectos, grandes, chiquitos proyectos. Entonces, saber gestionar un proyecto en general y después también aplicarlo a un proyecto de edificación, son temáticas que ustedes quizás se tienen que, hay que leer un libro, ¿no es cierto? Yo me acuerdo haber tomado varios libros de esto en la biblioteca o de repente varias tesis que eran de otras carreras, que eran, no sé, de construcción, de ingenierías. Yo estudiaba arque, entonces por eso les digo que eran de otras carreras para mí. Pero me interesaba saber cómo pensaban, qué estaban diseñando, qué era importante para ellos en sus proyectos. ¿Ya? Cómo ordenaban ellos también sus tesis. Todos generamos el conocimiento en un orden distinto, todas las carreras son distintas. ¿Ya? Entonces, relaciónense con lo que hacen los demás. Sería el otro punto. Y esa definición decía que podíamos, ¿no es cierto?, diseñar, construir y operar una edificación e infraestructura. ¿Ya? Entonces también aquí varía un poco qué estudiamos. ¿Ya? Nosotros muchas veces, los de ARC estudiamos para hacer edificaciones. Muchas veces los de ingeniería se les ve más para construir infraestructura. ¿Ya? La infraestructura vendría a ser entendida como sé, la parte de obras civiles, el metro, las líneas de tren, la parte portuaria, ¿ya? Y la parte de edificación como estándar, el típico edificio público, vivienda, ¿ya? Escuelas, ese tipo de cosas, ¿ya? Esa sería como la diferencia. Pero en realidad el BIM nos deja relacionarnos con ambas, entonces tenemos que entender de ambas partes. ¿Ya? Hay veces que hay un proyecto que está compuesto de una parte propiamente tal de infraestructura y una parte que es la edificación del proyecto. Entonces también tenemos que entender qué tipología de proyectos hay, ¿ya? Y cuáles son las diferencias entre tipologías así como a grandes rasgos. ¿Ya? Yo siempre pondría como las viviendas en una, la edificación pública como en otra, o la edificación de repente pública, comercial o, ¿cómo se llama? A veces corporativa, ¿ya? Como se pudiese tomar el edificio de alguna marca, de alguna empresa, ¿ya? Una sala de venta de algo. Después tiene una zona de edificación comercial y una zona de edificación industrial también. Y el área ya propiamente tal de infraestructura como de obras civiles, las represas, la parte del ferroviaria, puertos, ¿no es cierto? Y carreteras, vialidad. ¿Ya? Entonces serían como los grandes rasgos, inclusive sale ahí nombrado minería, puentes, ¿ya? Varias como tipologías de proyectos. Y más allá de que hayas trabajado en alguna, yo he trabajado en varias tipologías y he tenido la suerte de eso. Sé un poquito cómo funcionan, hay algunas en las que no he estado nunca. La idea es que entiendas de qué se componen, de cómo serían estas etapas en alguno de esos proyectos. ¿Ya? Y también qué especialidades tienen, por ejemplo. ¿Ya? Hay proyectos de estos que nombré que son pura, por decirlo así, pura estructura casi. ¿Ya? O sea, una parte de vialidad tendría la carretera misma, tendría una especialidad, ¿no es cierto?, de la señalética, por ejemplo, de la parte de eléctrica y iluminación, de seguridad vial. ¿Ya? Empezamos a nombrar ciertas como subespecialidades, pero lo principal sería la carretera misma, que pudiésemos verlo como ingeniería pura. ¿Ya? Y ahí salen unos subalgos. En una vivienda, ¿qué especialidades normalmente tenemos? Las viviendas son bien básicas. Y si nos vamos como a la vivienda social, tenemos estructura, tenemos arquitectura, obviamente, de la vivienda. Podemos tener como el paisajismo exterior, quizás si es un conjunto, hay un paisajismo y hay una placita que se genera, etcétera. Hay siempre electricidad, hay siempre agua potable, que puede haber agua potable, ¿no es cierto?, fría, agua potable caliente, hay agua lluvia, hay que tomar las aguas lluvias de la casa. ¿Qué más pudiésemos tener? Alcantarillado, obviamente. Tenemos gas, si hay calefón o si hay gas de la cocina, tenemos gas. Ya en las casitas más modernas podemos tener los sistemas fotovoltaicos, ya para captación de energía. El sistema del termoeléctrico también lo podemos tomar, los sistemas como sustentables. Y eso sería agregando como los nuevos que hay hoy en día. ¿Ya? Entonces, si ustedes no entienden más o menos qué especialidades o qué sub algo componen un proyecto, también les va a costar entender un curso de BIM cuando se empiece a hablar de las especialidades,
que se empiece a hablar de eléctrico, que se empiece a hablar de climatización. Ya las casitas hoy en día tienen también climatización exigida cuando tienen estos de planes de descontaminación ambiental. ¿Ya? Tienen que haber extractores, no sé, pues si tu baño no tiene ventana, tienen que tener un extractor, ¿no es cierto?, de aire, bla. Entonces hay cierta parte como de climatización del ambiente. ¿Ya? Más allá de que sea como temperado, la climatización es un concepto bastante amplio, ya aplica también al aire. Y también pudiesen haber aspectos de seguridad en todos estos elementos. A veces los departamentos se ocupan, ¿ya? En una casa quizás no lo vemos, pero sí hay un departamento que tiene la citofonía con el conserje, que tú puedes llamar al conserje si tienes algún problema. También he visto en algunos departamentos que hay botones de pánico, ¿ya? Que también sería un sistema de seguridad, ¿ya? Entonces hay varias especialidades que pueden componer las cosas, que a veces nosotros no trabajamos en ello, pero tenemos que entender qué es lo que hacen por lo menos. ¿Qué es lo que hace la persona de seguridad? ¿Qué es lo que hace la persona que diseña eléctrico? ¿Qué es lo que hace la persona que diseña iluminación? Bla. Entender qué es lo que piensan y cómo se componen estos proyectos. Entonces, si tú no tienes idea de estos proyectos, no has visto nunca ninguno de estos proyectos en tu vida, porque yo de repente digo que soy súper, súper, súper pobre, pero tuve un privilegio que fue acceso a esta información desde chica. ¿Ya? Tuve acceso a proyectos, tuve acceso a ver expedientes de esto, a estar metida en la Contru, a estar metida viendo que se hicieran muros. Yo fui de chica, no sé, ayudante de albañil y mojaba los ladrillos con el albañil y se los pasaba. Entonces yo entré a la U y yo ya sabía que los ladrillos se tenían que mojar para hacer un muro. ¿Ya? Porque yo había estado ahí en obra haciendo desde los 9 años mojando ladrillos para ayudar al albañil. ¿Ya? Entonces, dentro de toda la pobreza, eso fue un privilegio de acceder a esta información. Acceder a esta información desde muy chica, a ver estos procesos nacer desde muy chica, aunque fueran construcciones precarias. ¿Ya? Me refiero a precarias como de autoconstrucción, no todas las veces fueron construcciones como reales. Sí he visto construcciones de hospitales, de colegios y desde muy chica, desde antes de trabajar. Estaba yendo como a obra porque iba a ver, no sé, a mis hermanos X y accedía a esa información, veía esos planos, veía y la gente pasar yendo poblado, etc. Eso dentro de todo es un privilegio de haber visto esto como información. ¿Ya? Lo mismo de haber tenido de repente acceso a expedientes de proyectos. Si ustedes no tienen acceso a esto, una pueden encontrarlo en sus universidades. ¿Ya? No sé. Si en tu universidad está la carrera de arquitectura, van a haber proyectos de título. Si en tu universidad está la carrera de ingeniería civil, van a haber tesis también. Y muchas de esas tesis van a ser diseñar alguna edificación. Entonces puedes ver todo el expediente del proyecto. ¿Ya? Esa sería opción uno, que tú estés estudiando y que puedas acceder a una biblioteca, ¿no es cierto?, de tu institución. Y la otra es ya que entres a mercado público, que esta ya no necesitas ser estudiante de ningún lado, puedes haber salido hace mucho rato. Te vas a mercado público y empiezas a buscar licitaciones que el gobierno está lanzando a oferta. ¿Ya? Hay licitaciones que se están diseñando, se están lanzando y que vienen un anteproyecto con una serie de planos y se está lanzando la convocatoria, ¿no es cierto?, a concurso de terminar el diseño de ese proyecto. Entonces tú vas a encontrar todo eso en etapa de anteproyecto. Entonces vas a poder aparte analizar alguno de estas tipologías de proyectos, de edificios, de viviendas, sobre todo la infraestructura pública, porque el mercado público, en etapa, no sé, aquí, anteproyecto, diseño conceptual, como aquí. Estos son muy fáciles de pillar en la plataforma. También las que están en la documentación pre-construir, ¿ya? Sale mucho proyecto para que lo tome una constructora. Entonces salen muchos proyectos con el expediente completo apto para construcción en esa plataforma. Entonces tú puedes encontrar muchos proyectos en esta etapa, ¿ya? De muchas tipologías, viales, de escuela, infraestructura pública, ¿no es cierto?, vivienda también, etc. ¿Ya? Entonces estas son las más comunes de encontrar en esa plataforma. Y después hay harta oferta de esto, pero no viene con la documentación. Pero por lo menos puedes entender qué quiere el gobierno que uno haga. ¿Ya? No viene con la documentación muy del proyecto, porque casi todos estos incluyen que tú levantes la información del proyecto. ¿Ya? Porque como no se venía usando BIM de antes, esta documentación que debiese venir no existe. Tienes que levantarla. Pero por lo menos en el resto de los documentos que te entrega la licitación puedes saber qué está buscando el Estado que quiere que hagas, ¿ya? Y también hay harto proyecto que es de renovación.
¿ya? Que viene con unos planos muy malos y que quiere que generes, ¿no es cierto?, todo este nuevo sistema. ¿Ya? Entonces uno puede acceder a proyectos con su expediente completo. ¿Ya? Yo que, por ejemplo, ¿qué proyectos icónicos tengo de aquí? Que tengo la licitación completa del Teatro Regional Bio Bio, donde se está haciendo el REC ahora, y que es uno de los escenarios del REC. Ese proyecto salió a licitación con sus modelos BIM cuando fue lanzado la etapa de construcción. Entonces ustedes se pueden meter a la plataforma de mercado público, y estoy hablando en este caso de Chile, buscar el proyecto y encontrar los modelos BIM que están en Revit, en IFC, no me acuerdo en qué otro formato están. ¿Ya? Está estructura, está ARC, está iluminación, hay varias especialidades, pueden ver los planos. Obviamente el proyecto no quedó así. ¿Ya? Eso fue lo que estaba enlazando preconstruir y sabemos que hubo, los que somos de acá de Conce, sabemos que hubo hartos cambios entre lo que nos vendieron que iba a ser el proyecto y lo que quedó. Quedó bien igual y todo, pero hubo hartos cambios, a eso voy. Entonces los planos que vas a encontrar son los previos, ya no cómo quedó ejecutado. E inclusive pudieses ir tú a ir in situ, porque ese edificio es bastante público, entonces hoy día, por ejemplo, que es el REC, está abierto para ir, uno puede recorrer el edificio. Y si fueras un nerd podrías ver así como, oh, en los planos salía que iba esto y quedó esto otro. Quizás ellos hicieron el as-build, lo que pasa es que no quedó colgado en la plataforma, pero hay varios proyectos que pueden ver en modelo y que podrías ir a recorrer cómo quedaron. ¿Ya? Si quieres ser como muy nerd de esto, así como, hoy que eligieron en la iluminación, y ahí quedaron las luminarias y venían los enchufes en tal lado, etcétera. O sea, hay gente que nunca ha visto un expediente completo de un proyecto, no tiene como mucha idea de hacerse qué es lo que compone un proyecto. ¿Ya? Y eso hablando como de especialidades, porque también está toda la parte como de documentación legal que hay que entregar a los diversos municipios, ¿no es cierto?, para que te aprueben el proyecto, lo que queda como documentación de respaldo, memoria, especificaciones técnicas, cálculos, etcétera. ¿Ya? Yo aquí solamente estaba nombrando los planos. Y si no tienes ideas como de los planos que lo componen, menos ideas vas a tener del resto de documentos asociados a esos planos. Y ya las últimas definiciones del BIM nos decían que era colaborativo, y ese colaborativo incluye a todos. Todos, 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 todos. Incluye desde el propietario, ¿no es cierto?, el promotor o la persona que está generando este proyecto, desde, o sea, hasta las personas que lo diseñan, el coordinador de proyectos, ¿no es cierto? Tenemos ahí BIM Manager metido en esto, las partes de especialidades, como pueden ser toda la parte MEP, todas las ingenierías MEP, la parte de ingeniería de estructura, la parte de construcción, después la operación y mantenimiento, etcétera. Y incluso este esquema hay que abrirlo a que cada uno de estos no está compuesto por una persona, como sale ahí en este simbolito, sino que en la parte de ingeniería son muchas personas, la parte de construcción son hasta quienes lo construyen como operarios. Tenemos que llegar hasta el nivel de hablar con las personas que están ejecutando la construcción, tener reuniones con ellos, cómo se traspasa la información. Ya hoy día vamos a construir, ¿no es cierto?, las losas de cimentación, los pilares, tanto, 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 y tener esa reunión idealmente con el modelo BIM, ¿no es cierto? Entonces, son todas las personas, nosotros los líderes de cada uno de estos, son todos quienes tienen que estar metidos en esto. Y ahí también donde se produce la brecha, ¿ya? Porque hay veces que o sabe el líder o sabe alguien intermedio, pero los de abajo nada, ¿ya? O a veces saben los de abajo y arriba nada, entonces ahí el esquema no funciona ni por si acaso. Normalmente funciona cuando las personas de arriba empiezan a integrar esto hacia abajo. Es muy difícil que quienes están en la parte de abajo de la pirámide logren convencer, ¿no es cierto?, a su jefe, y que su jefe convence a su jefe, y así sucesivamente en esas jefaturas, para que se implemente el BIM, ¿ya? Entonces, este esquema que aquí se ve inclusive solo con los líderes de cada una de estas áreas, tienen que incluir a todas las personas que lo componen, ¿ya? Y todos tienen que hablar el mismo lenguaje. Y en resumen, me salté uno. Porque además de ser colaborativo, además de que tienes que incluir a todos y saber hablar con todas las personas que están involucradas en el proyecto, o sea, tienes que saber hablar desde la parte de gerencia hasta los operarios, ¿ya? Tienes que saber hablar con todos. Y todos tienen que entender lo que está pasando en el proyecto, en el modelo, etcétera, ¿ya? Obviamente en su rol. Entonces hay que tener estas habilidades blandas de poder hablar con conjuntos de personas. Y además de ello, que está esta otra que se vuelve a enlazar con las tecnologías, que todo esto que estábamos nombrando,
de metodologías, de estándares, de tecnologías, de que era colaborativo, de que servía para construir, diseñar, operar, etcétera, pasa en un entorno virtual, pasa en un modelo BIM, básicamente, ya que está colgado en alguna plataforma, que está subcompuesto, ¿no es cierto?, del modelo de Arc, etcétera, pero está pasando como en la nube, por decirlo así. Si lo queremos nombrar, el espacio virtual es básicamente una nube que está en algún lado y ahí está el modelo y ahí está colgada la información. O sea, de repente hay una brecha en que la gente no sabe acceder a esa información, ¿ya? Entonces hay muchos que tienen que, una, ordenar que este sistema sea accesible para todas las personas. Las plataformas han ido mejorando harto eso. Cada uno ahora está sacando modelos como en visualizadores gratuitos que se pueden mandar por internet, que el resto de las personas que están involucradas, como, no sé, el dueño, ¿no es cierto? O la persona que te envió a hacer esto, el Estado, ¿cierto? La parte de la promotora, la EGI, ya quienes sean, ¿no es cierto? A veces no tienen por qué saber de BIM. Los que están haciendo BIM son estos de acá. Entonces tus clientes no tienen por qué tener instalados ni los software que tú estás ocupando ni nada, pero tienen que poder acceder a la información, ¿ya? Y ahí es donde tienen que poder saber acceder a este espacio virtual y es donde están siendo cada día más accesibles las plataformas, con visualizadores gratuitos, visualizadores que son más interactivos, que te dejan filtrar información, que son también intuitivos para personas que no tienen este conocimiento digital y donde es más grande esta flecha aún porque no he estudiado ni construcción ni nada de esto, te genera proyectos, ¿cachai? O es una persona que te está mandando a hacer su casa y no tiene por qué saber de esto, ¿ya? Y tú tienes que lograr comunicarte con ella, enviarle la información, enviarle el render, enviarle un modelo, enviarle un video, etcétera. Hay que romper esa brecha de este espacio virtual sea accesible para todas las personas que están involucradas, ¿ya? Y ahí es donde se habla muchas veces del CDE o Common Data Environment o el entorno común de datos donde estamos todos colgando esta información que puede ser o un drive o una nube de alguna empresa en específico, puede ir variando o inclusive si estáis solo también puede ser tu computador, si técnicamente está ahí. Sigue siendo virtual aunque no esté colgado en la nube, ¿ya? Y todo esto que estábamos hablando, se resume obviamente en que lo más importante del BIM son las metodologías de cómo aplicamos todo esto que veníamos hablando, ¿ya? De que eran estándares, de que era tecnología, que aplicaba a la edificación, también a las obras civiles, que aplicaba las etapas de diseño, construcción, operación, mantenimiento, que era colaborativo, etc. ¿Ya? ¿Qué es lo que más resumimos de esto? Es que en todos los casos esto es una metodología de trabajo, ¿ya? Nos toca relacionarnos, nos toca establecer reglas y trabajar de forma colaborativa con varios, ¿no es cierto?, agentes, varias personas que pueden estar involucradas en esto, ¿ya? Y de ahí seguía un poquito la PPT hablando de la implantación, de que obviamente sin estándares, cómo nos ponemos de acuerdo toda esta serie de personas en trabajar. Entonces, ahí es donde se hace fundamental la parte de la estandarización y porque hay que estudiar esto en ciertos cursos para estudiarlo en el orden que corresponde, ¿ya? Después la PPT iba de varias cosas como de cómo hacer la implementación, cómo empezar a gestionar tu espacio, ¿ya? Algunos temas que me gustan, otros que no estoy tan de acuerdo. Por ejemplo, en Chile ya no estamos usando esto de los LOI, el LOIN, etc. El estándar vino a establecer otras como mecánica para usar este lenguaje. Entonces esto estaría off para nosotros en Chile. Aunque hay ciertos ministerios, o sea, no ministerios, pero ciertos lados que lo siguen ocupando, como en Codelco y en otros lados que siguen usando este lenguaje. También hay unas PPT aquí que no me gustan en el sentido de que las pongo para, entre comillas, para desacreditarla un poco, ¿ya? Hay harto de lo que se vende del BIM, que te dice que el BIM tiene estas etapas. A mí lo que no me gusta de la PPT es que te la explican como si el BIM hubiese venido a inventar que los proyectos tenían estas etapas, ¿ya? Lo que vino a hacer el BIM fue a ordenar un poco estas etapas, ¿ya? Pero los proyectos siempre tuvieron esto, aunque no se hicieran de forma digital, hace muchos años, ¿ya? Hace muchos años se hacía el diseño, y uno puede encontrar planos del año del Ñauca, hace muchos años se construían, hace muchos años se planificaba el tiempo, el costo y la construcción de lo que estamos ejecutando. Quizás no pensábamos tanto en la parte sostenible, quizás no pensábamos tanto en el ciclo de vida,
Pero esos no nacieron por el BIM, nacieron por sus propias especialidades. Nació porque está la especialidad de eficiencia energética y se integra en una etapa de esto. Nació porque ahora estamos preocupándonos del ciclo de vida, de la huella de carbono, de todo lo que usamos. Estamos a punto de matar el planeta. Pero no lo hizo nacer el BIM per se, sino que lo integra dentro de las etapas que componen un proyecto. ¿Ya? Entonces, ahí es donde yo tengo cierta discusión con algunas de estas PPT en forma crítica, pero no porque el BIM no las integre, sino porque el BIM no las inventó. ¿Ya? Eso es lo que yo vendría a recalcar. Y ya de aquí en adelante la PPT iba como en usos BIM. Yo el otro día les mostraba ahí mi portafolio, etcétera, y iba mostrando como ciertas imágenes de usos BIM que ponía el estándar. Por ejemplo, levantamiento de condiciones existentes, que puede ser desde algo muy grande como una ciudad hasta una edificación patrimonial, estimaciones y costos. Y por ejemplo, en realidad lo que voy a ir mencionando aquí es que ¿qué otras habilidades necesitarías para hacer este uso? Por ejemplo, para hacer levantamiento de condiciones existentes, lo fundamental que tú tienes que entender aquí es cómo se levanta una topografía, una nube de puntos, cómo se levanta una edificación, cómo se hace el levantamiento de algo, cómo vas a tomar las medidas, a trazar un punto de referencia y toma una medida y cómo hacer el levantamiento de algo. Si no has hecho el levantamiento a mano de algo, de lo que sea, aunque sea, no sé, de tu dormitorio, eh, es difícil que entiendas cómo se hace esto. ¿Ya? Y qué es lo importante, que hay que tener un punto de referencia, que cuáles son las medidas, cómo se hace un escaneo ya con otros instrumentos, ¿ya? Cómo lo hace un dron, etc. Si no entiendes las bases, es muy difícil que entiendas cómo lo hacen cosas que lo hacen aún más complejo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí en este estaba hecho con alguna georreferencia, en los planos aparece un punto, etc. ¿Ya? Entonces, entender de dónde vienen las nubes de puntos, los levantamientos. ¿Ya? La parte de estimación y cantidades, yo no podría negarte que es fundamental saber Excel. ¿Ya? Inclusive tú lo generes en Revit o en el software que tú uses, el resto de los programas y el resto de los mortales necesita estos datos de compra en Excel, ¿ya? Por un tema de compatibilidad de datos, más allá si los vaya a usar en Excel o no. Hay varios formatos que son similares a este, como son el TXT, el CSV, solo que algunos integran un poco más de información. Pero saber usar formatos de tablas de datos sería aquí lo fundamental para hacer esto de estimaciones y cantidades. Además de saber medir un proyecto. Hay gente que quiere ubicar un proyecto y jamás ha sabido cómo se miden las cosas. ¿Ya? Me refiero a que hay ciertas cosas, por ejemplo, una plancha de yeso cartón. Tú las puedes contar como planchas, puedes tener 10 planchas de tanto tanto. Pero normalmente en un proyecto, cuando uno está sacando las cantidades de un proyecto, va a medir por metro cuadrado de un muro que se compone de tales cosas. ¿Ya? Y de ahí vas a inducir, ¿no es cierto?, cuántas planchas son. Y también el cómo se miden las cosas varía bastante en qué etapa de proyecto estás. Si mides como un global, valor metro cuadrado construido, o estos subglobales que son los más estándares que yo voy midiendo metro cuadrado del tabique tanto, o si ya estoy construyendo y quiero efectivamente saber cuántas planchas de yeso cartón tengo que comprar para hacer ese muro. ¿Ya? Entonces ahí lo que necesito es una lista de compras. O sea, hay muchas formas de obtener las cantidades de algún proyecto, las ubicaciones, etcétera, como le quieren llamar en su país. Pero una, tienes que saber harto de Excel. Tienes que saber cómo se miden las cosas según las etapas de proyecto. Y también, obviamente, tienes que saber de matemáticas. Tienes que saber sacarle el volumen a cosas, sacar el largo lineal, inducir algunos valores, de repente obtener los kilos a partir de metros lineales de objetos, obtener los kilos de acero a partir de superficies de otros objetos, como pasa con los ductos. Entonces tienes que tener también un level ahí de matemática básica, que son conversiones de unidades y geometría, no es mucho más que eso, pero serían las bases de este uso BIM. Geometría, Excel, datos, ¿no es cierto?, tablas, y saber cómo se miden las cosas por etapas de proyecto. ¿Ya? Si no, es muy difícil que quieras hacer uso de esto porque no entiendes lo que estás haciendo. Inclusive sepas usar el software. Y ya ahí en los software te recomendaría siempre saber cómo mide tu software. ¿Ya?
Por ejemplo, en Revit, cuando me dice el largo de un muro, me está diciendo el largo lineal de un muro. Si ese muro alguien lo perforó con malas herramientas, el muro me va a decir 6 metros igual. ¿Ya? En cambio, el metraje cuadrado me va a dar el metraje cuadrado de una cara y me va a restar esos X. ¿Ya? Y, por ejemplo, en este proyecto yo necesitaba sacar los metros cuadrados sin restar las ventanas. Entonces yo tenía que saber qué dato me estaba entregando el software para yo saber cómo corregirlo. Porque yo necesitaba tanto como, no sé, el área o el volumen bruto y el área y el volumen, no sé, post los recortes. Entonces, por ejemplo, aquí hay unos valores que yo tengo, no sé, en bruto tengo 0.803 metros cúbicos y esas mismas piezas después de los recortes por las ventanas, por las puertas, por otros encajes de piezas, a veces son recortes bien chiquititos, quedó en 0.52 metros cúbicos de madre. ¿Ya? Entonces ahí también dentro de tu software que estás usando para modelar y sacar esto, tienes que saber cómo mide tu software. ¿Ya? Todos los software miden distinto, entre comillas distintos, de datos bien básicos, pero ya cuando te quieres ir a algo específico, ¿cómo mide? ¿Qué datos me está entregando? ¿Ya? Hay veces que hay algunos datos de área del Revit que te da el área del paralelepípedo que es el objeto, no de una sola cara como sería en un muro. Que hay veces que me da el área de la suma de las 6 caras del muro. Y hay veces que hay algunas de esas que no me importan, solo me importaba la de longitud, longitudinal principal, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy midiendo? Porque si no, lo que saque de dato aquí va a estar malo. Entonces, ahí yo pondría como lo importante. ¿Ya? Este uso de planificación de bases también iría muy de planificación de fases iría muy relacionado a la gestión de proyectos. ¿Ya? Hay varias formas de hacer las fases de un proyecto a gran escala, a micro escala. ¿Ya? Y este en general se refiere a fases generales, no a fases de obra. Después hay un uso específico de la planificación de obra. Este es como del proyecto. ¿Ya? Hay veces que lo podemos ver más claro en un condominio, que por ejemplo tiene etapa 1, etapa 2 y etapa 3. ¿Ya? Y estamos desarrollando un proyecto completo, pero lo estamos desarrollando por etapas de proyecto y todo va enfocado en un gran proyecto que se desarrolla por fases, bla, bla. ¿Ya? Tenemos aquí análisis del cumplimiento espacial. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, yo tengo este proyecto está con las rasantes para ver si nos salíamos o no nos salíamos de ese volumen teórico que podíamos usar en el terreno. También está la parte de cumplir con las áreas mínimas o las superficies que te esté dando un proyecto. Y obviamente para hacer uso de este uso BIM hay que saber de la normativa de tu país, de la normativa de tu comuna, de tu plan regulador, de tu zona, de tu estado, de cómo sea se componga la orgánica, ¿no es cierto?, del país donde tú vivas, cuáles son las normativas que tienes que, ¿no es cierto?, respetar. ¿Ya? Y también depende de la tipología de proyecto. Si yo estoy haciendo un jardín infantil, le aplican tales normas. Si yo estoy haciendo un proyecto hospitalario, le aplican tales normas. Entonces hay que saber de normativa un poco, o inclusive no te sabes la normativa entera, pero sabes dónde está, o sabes cuál aplicas y cuando me toque tal proyecto la iré a leer, pero sé que tiene unas normativas específicas que es la tanto, la tanto, la tanto. ¿Ya? Y cuando las necesite revisar, las reviso, pero por lo menos saber que existen. ¿Ya? Me iría ahí como a las bases de esto. Y, por ejemplo, también análisis de la ubicación. Tiene un poquito ahí metido de la parte normativa, como del plan regulador de esta zona, de lo que te da la ubicación del lugar. Pero también tendría como potenciales del terreno. ¿Ya? A veces los terrenos no están tan normados. Y vendría a ser como de la iluminación, de qué zonas del terreno puedo ocupar, etc. Coordinación BIM, obviamente, coordinación de interferencias. Aquí, si no sabes de especialidades y de normativa de cada especialidad, es muy difícil que puedas coordinar bien un proyecto. ¿Ya? Si no sabes que las tuberías o los arranques, tanto, tienes que tener un distanciamiento de las cosas eléctricas cuando se producen en las llaves, ya no es a lo largo de todo el tramo, o que la bandeja eléctrica tiene que estar a tal distancia de la losa, y voy a decir a tal distancia porque en realidad va a ir variando por año. Hay algún minuto en que se establecen 10 centímetros, después quizás pidieran 15, después saldrá quizás un modelo de bandeja eléctrica que es más registrable, entonces no necesita eso. Es algo que puede ir variando y tienes que inclusive mantenerte al día, por lo que estoy mencionando. Las normativas de cada especialidad a veces varían. Y para poder coordinarlas hay que saber de esas normativas que
Más allá de solucionar que algo está chocando con algo y quizás lo vas a poder hacer geométricamente, hay interferencias que son conceptuales, hay interferencias que son normativas y tienes que saber resolverlas de esa manera. Tienes que saber la norma, ¿no? Y ya para ir a los usos BIM de diseño de especialidad, tienes que saber de tu especialidad per se, ¿ya? Si quieres ser diseñador, ¿no es cierto?, de la especialidad eléctrico, tienes que normalmente haber estudiado ingeniería eléctrica, ¿ya? Si quieres irte a la especialidad de diseño estructural, tienes que haber estudiado, ¿no es cierto?, idealmente, más allá de ingeniería, dedicarte a la parte de cálculo estructural, ¿ya? Hay varias ingenierías que tienen enfoques más amplios y no necesariamente se dedican a uno de ellos, ¿ya? La ingeniería civil muchas veces también toca el área hidráulica, ¿ya? La parte de sanitario o inclusive en un espectro realmente amplio de la hidráulica, agua, lluvia, no solamente el agua fría y el agua potable, hay algunos que hacen todas las otras áreas, ¿no? Entonces, para diseñar obviamente esa especialidad tienes que saber todo lo de esa especialidad, ¿ya? Estructura, MEP, clima, etc. Ya después para los análisis de cada especialidad, aquí está análisis estructural, después hay uno que es análisis lumínico y hay uno abierto ahí que son como otros análisis. También tienes que ser relativamente experto o experta, ¿no es cierto?, en tu especialidad para poder analizarla y aquí depende bastante del software, ¿ya? O sea, si aquí si antes tenías que saber solamente diseñar o la parte como normativa tuya, para hacer el análisis, sí o sí dependes de también conocer extremadamente bien el software, para confiar en el análisis, ¿ya? Por ejemplo, yo aquí estaba probando este software, es el Flow Design del Autodesk. Flow Design View, ¿no? Design Flow. Y estos están colgados igual en mi canal, son de mi seminario de hace muchos años. Los colgué porque dentro del seminario puse un QR que te llevaba a los videos, entonces por eso siguen ahí. Aunque el seminario sigue en la universidad y no sé si sigue funcionando el QR, pero ya los videos están colgados, los podéis pillar. Eh, Aquí lo que yo estaba comparando con este software que hace análisis de viento era si el análisis de viento que hacía y las cargas que me entregaba y los resultados que me daban eran los mismos que si yo lo hacía de la forma tradicional con la norma, así como tradicional, así matemática pura, numerito como a mano. Obviamente igual lo hice como con Excel y todo, pero numerito a mano, ¿eh? Y usando la norma y todo. Y me daba exactamente los mismos resultados, la variación era muy muy leve, ¿ya? Entonces eso comprobaba un poco que lo que estaba haciendo el software estaba aplicando igual la misma norma que yo estaba usando, entonces yo pudiese usar ese software para hacer esos análisis, ¿ya? Y quedarme con esos resultados, bla. Entonces ahí yo estudié si el software me servía para hacer el análisis que yo necesitaba, ¿ya? Hay muchas veces que a las partes de ingeniería, tanto de cálculo estructural como de otras que son mecánicas, lo que calcula los software no les acomoda como datos, no les da la seguridad, no, no los convence, ¿ya? Y los entiendo porque son especialidades bastante delicadas, así que ahí tienen que dominar el software, tienen que usar el software que sea especializado para lo que ustedes están desarrollando, analizando, etcétera, para poder estar seguros de los resultados, que en realidad es lo fundamental. Los software de análisis lumínico andan bastante bien, ya de análisis lumínico natural, de análisis lumínico artificial, andan bastante bien en las simulaciones. Lo único que no se enlazan muy bien a los modelos que pueden venir de software como Revit u otros porque vienen con mucha geometría para lo que un software de análisis lumínico necesita, ¿ya? Entonces también ahí tienen que entender, en este caso, cómo funcionan distintos cada uno de los software en este uso BIM. Hay software que te generan la geometría de alguna forma, hay otros que te generan la geometría de otra forma, ¿ya? Y los software de análisis lumínico son más parecidos a un videojuego, como que te importa más la cara que tú estás viendo del elemento que el paralelepípedo tenga las 6 caras como vendría a ser en Revit, que es un muro, ¿ya? Si tú pones encima un muro encima de otro, te quedan 2 caras aquí abajo en la unión, ¿ya? Y al software lumínico no le importa eso. Entonces el software lumínico es mucho más simplificado porque es más parecido a un videojuego. Importa lo que yo estoy viendo como cara y lo que la luz está tocando como caras sólidas, no me importan los adentro de lo que hay. Entonces son software mucho más simplificados y lo que a mí me pasa normalmente es que mis modelos no les sirven a estas personas porque yo tengo modelos mucho más detallados. Entonces se tienen que generar modelos más conceptuales, más volumétricos para llevarlos a estos software. Entonces hay que entender
las diferentes formas de hacer la visualización y la geometría de un proyecto y por qué uno no encaja con el otro. ¿Ya? Entonces, también la geometría es uno de los conceptos así básicos de todo esto del BIM. Y la geometría, yo diría, y geometría obviamente como estándar, geometría descriptiva, geometría analítica también, trigonometría básico también en esto, y incluiría como la geometría digital, como que es algo que no se toca mucho en los cursos, ¿ya? Pero que es una spline, ¿ya? Que es un NURBS, que es un path, ¿ya? Que es una extrusión, que cuáles son las formas básicamente con las que modela el SketchUp, con las que modelan varios otros software. O por ejemplo, el 3ds Max tiene muchas más otras formas, ya tiene algunas que son como unas donas, ya no me acuerdo los nombres en inglés que tienen, pero hay otra serie de geometrías que se consiguen de forma digital. Sería como parecido cuando te hablan de los sólidos platónicos y tienen una serie de formas geométricas básicas, ya, pero en la forma digital hay otras más, entonces tienen otros nombres. Y si tú no sabes lo que son, de repente estás usando un software 3D y te dice haz una instrucción, haz un boolean de no sé qué, y tú como, ¿qué significa eso? Entonces hay una parte de la geometría que es la que nunca se habla, que es la geometría digital. ¿Ya? A mí me tocó aprenderla fuerte para poder usar 3ds Max, que fue uno de los que entré y que estaba como en el liceo. Tuve que aprender ahí bien, bien chica. Pero que nunca más me salió en ningún curso. ¿Ya? Nunca más, nunca más, nunca más. Nadie te habla de que hay una parte de la geometría que existe de forma digital y que esas formas tienen nombres. ¿Ya? Un NURBS, la geometría, la faceta, varias cosas. Y que quizás los que han usado Inventor entienden un poco más lo que estoy hablando. Pero hay personas que no tienen idea de lo que estoy nombrando ahora como geometrías digitales. Solo existe como la geometría tradicional, así con par, lápiz, escuadra y lo que puedo dibujar ahí en un plano cartesiano. Entonces, también ampliar el espectro ahí a la geometría digital. ¿Ya? Porque todos los software 3D, independiente de cuál sea, te hablan en formas de esa geometría. Que una extrusión, que un par, que un boolean, que un perfil, ¿qué es? ¿Qué así la gente? Es algo que he visto siempre, pero que tiene otros nombres hoy en día al ser digital, al ser 3D, bla. Y ya aquí está PPT, como les contaba, la que había mostrado en algunas de las presentaciones de la Universidad de Cusco que había hecho, o de esta universidad también de Ecuador. Y ya para resumir estas otras habilidades que necesitamos para aprender BIM y para que ustedes le puedan sacar el provecho a un curso BIM. O sea, si tú no has entendido las palabras que yo he nombrado, porque ni siquiera te he tratado de explicar un concepto, las he nombrado. Si no sabes lo que significan, es porque no le vas a sacar el provecho a un curso. Ya, yo lo hice a propósito de algunas que nombré que eran más raras. Pero si no sabes muchas de ellas, no le vas a sacar el propósito o el provecho, ¿no es cierto?, a un curso de BIM que puedas tomar, que puedas pagar. Te faltan un poco la parte básica. Y esa parte básica no está mucho en los cursos, es algo que tienes que estudiar como por ti solo y ahí les voy a recomendar también leer el estándar y si hay cosas que aquí no entienden, debéis googlearlas. Si hay cosas que no dan para ser el tema de un curso, hay cosas que son muy chiquititas, que tú las lees la definición, yo sé que la vas a entender. Lo que pasa es que no has visto nunca la palabra. Y en el curso te la van a nombrar 10.000 veces. Entonces, si no la entiendes de antes, no vaya a estar ahí cortado todo. Y yo lo veo un poco en los estudiantes. O sea, ahora el documento que tengo acá viene del estándar BIM. ¿Ya? El estándar BIM de proyectos BIM públicos, ¿no es cierto? Yo les mostré ahí que tenía el librito. Este se generó en el 2019, hay varios, aparte de que el estándar BIM público tiene, Plan BIM Chile, perdón, tiene un canal en YouTube, lo pueden ver. Y hay varias presentaciones de ellos presentando el estándar, ¿no es cierto? Cómo usarlo, explicándolo, resolviendo dudas. Tiene varias definiciones y tiene varios anexos, y uno de esos refiere a los roles BIM, ya la matriz de roles BIM. Y en esos roles BIM definen qué es lo que debes hacer cada uno de nosotros, las personas involucradas en esto. ¿Ya? Vamos a volver un poquito a la PPT. Siempre se hablaba que esto era colaborativo y que integraba, ¿no es cierto?, un montón de personas en un montón de etapas. ¿Ya? Entonces, esto de los roles BIM viene a ordenar un poquito qué es lo que debiese hacer cada uno en alguna de estas etapas. ¿Ya? Entonces yo lo tengo aquí abierto como aparte este documento.
¿ya? Solo los roles BIM, vienen más abajito en el mismo anexo. ¿Ya? Y aquí explican un poco de dónde nacieron estos roles BIM. Se generaron a partir de mesas de trabajo entre el 2016 y el 2017, el estándar se lanzó el 2019 y fue acordado entre varias como ministerios públicos, ¿no es cierto? El sector de la academia, el sector privado también, y obviamente Plan BIM ahí desde la Corfo haciendo como el nexo entre todos estos otros agentes. ¿Ya? Y se definieron estos roles BIM. Entonces hay varios cursos de BIM que están enfocados en formarte en alguno de estos roles. ¿Ya? Entonces esto también quiero que entiendan cuando estén buscando un curso. ¿Qué objetivo tiene ese curso? ¿Ya? Y en esos roles BIM que encontraron, primero tener claro que los roles BIM pueden ser, no son una disciplina per se, no es que ser modelador me haga ingeniero, ¿ya? Esa es la mezcla que quiero que sepan. Uno puede ser ingeniero de algo y no necesariamente ser ni modelador, ni coordinador, ni nada. Y no por ser coordinador de esto tengo una nueva especialidad o tengo una nueva disciplina. Y es ahí cuando se malentiende el BIM que viene en los contratos hoy en día, que viene como una disciplina aparte. Viene el coordinador BIM y es tratado como otra parte, así como está ingeniería, está clima, está el BIM. No, el BIM debiese ser transversal a todas estas. ¿Ya? Cuando lleguemos a ese nivel va a ser transversal. Entonces, no genera una nueva disciplina, está integrada en cada una de las que ya existen. Está integrada en la arquitectura, está integrada en la ingeniería, está integrada en, no sé, en climatización, en eléctrico, bla, bla. ¿Ya? Entonces, estos roles BIM no generan ni una especialidad aparte, ni una carrera aparte, ni nada, son transversales. No generan un cargo aparte, realmente. ¿Ya? No es como, sino que tienes responsabilidades, pero no es un cargo per se. No es que te genere otro cargo en la oficina, no debiese ser entendido así. ¿Ya? Sino que todos debiesen hacer un poquito de esto. ¿Ya? Y estos roles tienen que desempeñarse todos a lo largo de todo el proyecto. ¿Ya? Siempre tiene que haber alguien encargado de gestionar estas cosas. ¿Ya? Y aquí es donde empieza como la parte enredada, es que una persona puede tener más de un rol y más de una persona puede ejercer el mismo rol. ¿Ya? Entonces yo si trabajo de forma independiente casi siempre me toca hacerlos todos yo. ¿Ya? Yo me planifico y gestiono, yo me reviso, yo modelo, yo coordino, yo hago esto. Además de relacionarme, no sé, pues si yo estoy haciendo todo esto con estructura, también me relaciono con la persona que está haciendo todo eso, no sé, en arquitectura, y también entre nosotros dos nos coordinamos, nos revisamos, nos gestionamos, entonces vamos cumpliendo varios el mismo rol. ¿Ya? Pueden haber entornos de trabajo más grandes donde hayan varios, ¿no es cierto?, personas en el rango de modeladores, en el rol de modeladores. Pero al mismo tiempo haya una de esas personas que también sea coordinador, ¿ya? O también sea gestor, ¿ya? Pueden haber ahí combinaciones de estos roles. Y lo que quiero que se queden con esto es, esto les puede servir para saber qué quiero hacer en esto del BIM, ¿ya? ¿Qué espacio me abre a mí en el desarrollo personal hacer esto del BIM? Y aquí tenemos estos como roles que, ya entiéndase bien, no es un cargo, no es una nueva profesión, no es una nueva disciplina, son acciones que yo puedo tomar en un proyecto. Entonces puedo hacer la parte de dirección en BIM, es decir, ¿cierto? Dar las grandes directrices de qué es lo que se va a desarrollar en este proyecto, cuáles son los enfoques principales, hacer el liderazgo de esta organización, las reuniones, etcétera. Puedo ser también una persona que se dedica a hacer la revisión BIM. ¿Ya? Esto pasa mucho si uno está en la parte del servicio público, toca hacer mucho de revisor municipal, como va a pasar a ser también un revisor municipal BIM, que va a integrar esta revisión en sus revisiones ya estándar. Entonces, ¿qué conocimiento necesitas? Aquí empieza a decir experiencia requerida, bla, bla, qué es los objetos que tienes, los objetivos que tienes para desarrollar. Si quiero dedicarme solo a la parte de modelación BIM, esto es muy asociado, por ejemplo, sobre todo a las carreras que no les toca mucho la parte de diseño, que son las carreras de modelamiento, ¿no es cierto?, de dibujo técnico, van muy asociadas a la parte de modelación y a la coordinación para que generen un mejor modelo. Entonces, yo ahí les recomendaría a ellos que se basen sobre todo en modelación, coordinación y obviamente si pueden avanzar en los otros roles está bien. Solo les digo que este es como su lugar de entrada natural, ¿ya? En la parte de modelación. Pero no van a modelar tan bien si no entienden lo que hacen los demás, que es lo que les he repetido a todas las profesiones. Esto pasa en todos lados. Entonces, ¿qué necesito para saber modelar bien una especialidad de eléctrico? Tengo que saber cómo funciona el eléctrico.
¿Cómo lo voy a modelar bien si no sé cómo funciona la especialidad? ¿Ya? Entonces hay ciertas habilidades que dice ahí, competencias técnicas, normativos, del tipo de proyecto, del tipo de especialidad y de la etapa a modelar. Lo dice ahí, voy a hacer un poquito más de zoom, yo creo que no se ve. Pero por ejemplo, lo básico de un modelador, que es donde entra la mayoría de las personas que quieren hacer BIM. Yo quiero modelar BIM y porque entran, que el BIM es un modelo, entonces entran naturalmente por aquí el 90% de lo que entra BIM. ¿Qué necesitas saber para, si quiero modelar bien? Ni siquiera ser uno de los que quizás tiene como más prestigio en estos de los roles BIM, para mí es un poco de clasismo, pero bueno. Necesitas saber lo técnico de tu especialidad, lo normativo de tu especialidad, cómo aplica ese proyecto, cómo aplica esa especialidad que tú estás modelando, que puede ser una o todas. Me refiero a especialidad, arquitectura, estructura, clima, eléctrico, seguridad, señalética, ascensores, están los de construcción, no sé, eh, cuando te instalación de faena, hay otros que son los de los as-built, están hasta los de, perdón, los de los moldajes, están modelando, me toca mucha empresa de moldaje, y voy a decir, en varios cursos me ha tocado que llegan empresas de moldaje a mandar a las personas a aprender a modelar, porque son sistemas prefabricados tan estandarizados que sale mucho mejor modelarlo para saber enfrentar, no sé, edificaciones complejas. ¿Ya? Entonces hay un montón de especialidades que entran para saber, ¿cierto? Para modelar y hacer el levantamiento de esto, y tienes que sí o sí saber lo técnico de ello, la normativa de tu proyecto y qué se modela en cada etapa. Entonces se hace obviamente fundamental lo que les mostraba en la PPT, además de que es colaborativo, entender qué se hace en cada una de las etapas de proyecto. Si tú no entiendes lo que se hace en cada una de las etapas de proyecto, es que ni siquiera puedes modelar, porque o estás modelando de menos o estás modelando de más. Porque no sabes qué es lo que debieses modelar en esa etapa en la que estás, porque no sabes cómo ni a dónde estás parado, por decirlo así. Y después están los otros como roles BIM, que tengan número o no, no, yo no los pondría ni en un orden de unos más ni el otro menos, porque en realidad se necesitan todos y se necesitan que se entiendan todos. Después está la parte de coordinación BIM, o este rol de coordinación BIM, eh, que viene también a completar lo que está haciendo el modelador y a juntarlo con todo el resto de cosas, porque el modelador BIM puede estar haciendo, no sé, estructura, y estar haciendo una pequeña coordinación a nivel de su propio modelo de estructura. Pero ya la coordinación BIM se ve siempre de forma integral, con todas las especialidades, entonces tienes que saber cómo funcionan todas, tienes que saber cómo funciona tu plan de ejecución BIM y qué es lo que vas a coordinar. ¿Ya? ¿Qué vas a coordinar? ¿Cuál es tu matriz de interferencia? ¿Qué interferencias son más graves para ti en tu proyecto que en otras? Entonces, hay personas que enfrentan una coordinación de proyectos y no saben de especialidades, no tienen una matriz de coordinación, no saben qué van a priorizar sobre algo, qué error es más grave o no. Y aquí hay que entender qué es lo que tengo que coordinar para que mi proyecto sea construible normalmente. Uno entra a coordinar para que sea construible. ¿Ya? La mayoría de las coordinaciones se hacen, coordinaciones se hacen preconstrucción o justo, ¿no es cierto?, la etapa antes de lanzar la licitación a construcción, ¿ya? Para que haya la menor cantidad de errores en obra. Entonces tengo que saber mucho de obra también. Yo no voy a ser una buena persona haciendo coordinación BIM si no sé de obra. Si no sé que hay ciertas cosas que aquí en el diseño molestan tan solo para la instalación de faena. Entonces, ¿cómo se van a instalar a construir el proyecto que yo estoy diseñando? Si no hay dónde, de repente. Si no hay espacio para hacer algo. ¿Ya? O sea, hay que saber de ese tipo de cosas. Y ya la gestión BIM, para mí, en lo personal, para poder llegar a hacer gestión BIM, tienes que haber pasado por todos los otros roles. ¿Ya? Porque la parte de gestión BIM hace la planificación de lo que van a hacer los otros. Entonces, si no entiendes lo que hace cada uno de los roles en cada una de sus etapas, en cada una de sus etapas de proyecto, de tipología, de colaborativamente, etcétera, es muy difícil que puedas ser gestor BIM. Porque va a haber algo de esto que te va a faltar, va a haber algo de esto en lo que no estás pensando. ¿Ya? Es muy difícil que seas gestor BIM si no has construido algo. Porque te estáis saltando la mitad del BIM. Es muy difícil que seas gestor BIM si no has planificado un proyecto de principio a fin y no has pasado por él para evaluar en qué te equivocaste. También hay una necesidad constante de evaluar
cómo desarrollaste ese proceso y dónde mejorarlo. Esa es la esencia también del BIM. ¿Ya? Por algo se deja todo documentado, cómo se va a trabajar, porque siempre hay un proceso de evaluar lo que hiciste en el proyecto y cómo podrías hacerlo mejor, o cómo podrías optimizarlo, o qué hiciste de más. ¿Ya? Hay muchas veces que trabajamos de más y no es necesario, que eso era para otra etapa, que eso no era necesario ser definido ahí, etc. ¿Ya? Entonces, en este documento de los roles BIM, les digo, vengan a buscar qué es lo que quieren hacer. Lean este documento y digan, yo quiero llegar a tal parte. Y en eso ustedes se planifiquen qué es lo que me falta. Y normalmente no es solo un curso de BIM. ¿Ya? Hay muchas habilidades previas que te faltan. Hay mucho conocimiento previo, ya sea porque te faltó en tu carrera o porque tú no estudiaste esa carrera y no tenías cómo saberlo, pero tienes que aprenderlo, las bases de eso si quieres aprender BIM. Por ejemplo, yo no estudié construcción, pero yo me comí todos los libros que pude de planificación y gestión de proyectos, de sus tesis y todo. No tanto para aprender, no voy a llegar a planificar obras, no sé realmente hacer una carta Gantt, así como a full detalle, sé hacer ciertas cosas en Navisworks incluso de ello, pero hay cosas que, obviamente, como no las he hecho, no las estudié, no sé hacerla al 100% bien, pero sé qué información necesita, sé en qué formato la necesita, sé que es importante para esa persona, en qué tiempo necesita esa información, porque es crucial para que pueda desarrollar la otra etapa de no sé qué. Entonces, por último, entiendo qué información, cómo funciona, cuál es su proceso, cuál es su flujo de trabajo y en qué puedo aportar yo desde mi otra disciplina. Y así nos tenemos que relacionar todos y esto al final es mutuo. Y por eso les digo que a veces hay personas que saben mucho de BIM, pero no pueden trabajar en estos entornos porque no son personas colaborativas, no son personas que les importe lo que está haciendo el de al lado. ¿Ya? Y después bajando en esto de este mismo documento, aparece una serie de capacidades o competencias, las citan otras veces para sacarle el capacitismo a esto, que suena medio discriminatorio, y es verdad. Hay ciertos como conocimientos previos, yo de hecho le puse así un poco al podcast porque quería sacarle un poco eso de cierta discriminación, y es porque aquí hay ciertos como privilegios de repente. Como yo les contaba, yo tuve privilegios de haber estado en obra desde muy chica, haber tenido acceso a expedientes de proyecto, tuve acceso a esta información. Entonces cuando le ponen capacidades ahí se ve medio discriminatorio porque hay gente que no ha podido desarrollar esto porque no ha tenido nunca acceso a eso o ni siquiera sabía que tenía que desarrollarlo, ¿ya? Entonces hay gente que me pregunta por cursos y yo no te voy a preguntar ya, pero si queréis tomar este curso para ubicaciones, ¿sabía Excel? ¿Sabía esto? Como que debiesen hacerte un cuestionario. Pero hay gente que no sabe que necesitaba ese conocimiento previo antes de tomar el curso. Y cuando lo tomó, cuando ya gastó la plata en el curso, se da cuenta que, pucha, que me faltaba harto más para haberlo tomado. Entonces, en esa quiero que busquen aquí y vean cada uno, persona a persona, ¿no es cierto?, qué es lo que les falta. Entonces, cuando ya entendieron un poco como qué es lo que quieren hacer, o inclusive ustedes quieran llegar como al top de línea, quiero llegar a ser gestor, pero es que tenéis que saber de todo. Empieza de a poco. Empieza a saber las etapas de proyecto, empieza a involucrarte en algunas tipologías de proyecto, empieza a entender esto, empieza a pasearte por todas las demás que necesitas para llegar a alguna. ¿Ya? Y aparece después esta, ¿no es cierto?, matriz de conocimientos previos, de habilidades, de capacidades, en este caso aquí le llaman. BIM, y está diferenciado por cada rol BIM, ¿ya? Dirección BIM, revisión, modelación, coordinación, gestión. Y tienen un número y una letra. ¿Ya? Aquí está el B, el A, el C, estrategia de whatever, ¿ya? Quizás aquí no se entienda mucho para qué es cada una de las letras. Y esto varía, como que el estándar hay que leerlo medio cruzado, ¿eh? Son varios documentos siempre y ahí es donde la gente como que queda perdida. Yo para saber que cuándo necesito esto de esta capacidad A1, si la queremos llamar, aquí tiene una letra, aquí tiene un número, y aquí tiene la capacidad, y después una serie como de verbos. ¿Ya? Voy a volver aquí al estándar. Y me voy a ir a las fichas de los usos BIM, a un anexo que hay acá abajo. ¿Ya? Fichas de usos BIM. ¿Ya? Y por ejemplo, yo aquí en esta PPT, cuando les mostraba el uso BIM de estimación de cantidades, ya que en este yo les decía y les dije que tienen que saber usar Excel. Tienen que saber de datos y cómo se miden las cosas y varias cosas. Le hice un listado de cosas que tenían que saber para sacar ubicaciones.
Por ejemplo, si yo quiero usar este uso BIM en un proyecto, el estándar BIM tiene unas fichas, que viene una ficha por cada uso BIM de planificación de obra, diseño de sistemas constructivos, ¿ya? El de estimación de cantidades es el 2. Voy a subir acá, el 2. Estimación de cantidades, no voy a hacer zoom. Aquí en la ficha me dice qué se hace en este uso BIM. ¿Ya? Aquí lo que están traduciendo es el documento de la Penn State. ¿Ah? ¿Qué se hace en este uso BIM? ¿Qué recursos necesito como hardware? Necesito un software de estimación de cantidades. Puede ser Excel, puede ser Revit, puede ser Archimedes, puede ser alguno muy específico de eso, como puede ser algo muy general como Excel. Punto. ¿Ya? Necesito un software de modelado para obtener esos datos. Entonces necesito, obviamente, la estimación de cantidades y costos en BIM tiene que ser hecha a partir del modelo. Entonces necesito un modelo al cual sacarle esos datos. Ya me lo está diciendo aquí la ficha. Después tengo, dice, modelos BIM con los NDI correspondientes. Los NDI son los niveles de información que tiene que integrar esto. Hay ciertos niveles que van del 1 al 6 que cada vez te van metiendo más datos en los objetos. Y obviamente va evolucionando el 1 al 6, diríamos que, así como a simple rasgo, el 1 es como lo más conceptual, lo más básico, y el 6 es cuando ya estás en operación y mantenimiento. Entonces, si tú estás en un diseño conceptual, tienes menos datos que cuando estás en algo que ya se ejecutó o algo que ya se está diseñando para construirse. ¿Ya? Entonces dice, tienes que tener un modelo acorde a tu etapa de proyecto y con los datos acorde a su etapa de proyecto. El EAIM es el estado de avance de la información, que también en términos simples viene a ser la etapa. Estás en diseño conceptual, diseño de anteproyecto, diseño detallado, diseño de coordinación, manufactura, bla. Hay varias como etapas. Entonces esto es lo mismo que les conversaba yo. Para tú cubicar, vas a cubicar en función primero de la etapa en la que estás. Entonces, si estás en una etapa muy conceptual, vas a sacar globales. Valor metro cuadrado, UF metro cuadrado, eh, dólar metro cuadrado, la moneda que ustedes tengan por metro cuadrado construido, metro cuadrado edificado. Quizás después se pone un poquito más desglosado en que el metro construido de baño vale menos que el metro construido de una habitación. Ya, porque tiene menos instalaciones, tiene cerámico, el otro, este no, bla. Entonces quizás empiezan a ser como distintos, ya. El metro construido de un estacionamiento obviamente vale menos que el metro construido de una vivienda, ya. Y podemos empezar a ser como globales distintos. Pero si ya nos pasamos a etapas de diseño-construcción, tenemos otros globales, pues empezamos a tener esos itemizados, que cuántos artefactos sanitarios son de este tipo, cuándo están de este tipo de ventana, empezamos a tener listados ya de objetos. Empieza a poner más específico. Y ya después quien está construyendo necesita una lista de compra. Yo necesito una puerta tipo B1 que pudiese hablar antes. Ya, que necesita hacer la puerta. ¿La B1 de qué? De aluminio, de madera, no sé cuánto. Modelo tanto, vidrio tanto. ¿Qué chapa tiene? ¿Qué manilla tiene? Tiene el que cubre la chapa. Hay unas que son unas tapitas que te tapan donde metes la boca de la llave. Tiene pasador. ¿Cuántas bisagras tiene? Tiene el cosito este que el cierre automático, ya para que no suene. Tiene destrabador la puerta, porque a veces hay que meterle huella digital, entonces también la chapa es digital, tiene un destrabador por si se corta la luz en alguna parte de seguridad. Entonces, ahí ya necesito una lista de compra, una lista para ejecutarla también. Ya no es tan global, que la puerta tanto tiene tal valor, porque tenía incluida todas estas cositas. El que la está ejecutando necesito cuántas bisagras, qué modelo, qué bla, bla, bla. Entonces, va evolucionando este uso BIM según la etapa. Después necesito datos de costos, necesito saber cuánto valen las cosas. Entonces hay ciertas bases de datos, en Chile también, algunas son públicas, que te dicen valores estandarizados de las cosas. El valor de un metro cuadrado de radier de entre 10 a 8 centímetros sale tanto. E incluso a veces tienen desglose por región del país, porque obviamente la mano de obra en tal lugar sale más cara para construir, no sé, las cosas en madera en el sur son súper baratas. Una, porque la madera está acá y porque la mano de obra sabe construir en madera. ¿Ya? Pero hay otras zonas que no. Que el construir en la misma materialidad te va a salir más caro porque el material no está allá, porque la mano de obra no sabe ejecutar ese material allá, bla, bla, bla. O sea, a veces los valores están hasta desglosados por región porque van variando con factores que son económicos y factores que son sociales. ¿Ya? Entonces hay que mezclar todo esto.
¿Cuánta capacidad de mano de obra tiene una región? Hay regiones que no tienen capacidad de mano de obra porque básicamente no tienen población. Hay regiones que vive muy poquita gente y que tienes que traer a trabajadoras, trabajadores, ¿no es cierto?, de otras regiones a construir. Entonces implica toda la logística de cómo llevas a la gente a construir a tal lado, que es lo que pasa con las zonas extremas del país. Entonces obviamente hay un sobrecosto en todo eso. ¿Ya? Y obviamente dice que después necesita un hardware, que sería un computador básicamente, un algo donde procesar estos datos, y una infraestructura de TI, de telecomunicaciones, para mantener esto. Es decir, básicamente internet, o si vas a estar en obra, cómo traspasas estos datos a las otras personas. ¿Ya? Telecomunicación. Y después dice equipo con capacidades BIM respecto a. ¿Ya? Y aquí están con numeritos y dice la F18, F19, F20, F21, G, bla, hay varias más. Y después dice experiencia y conocimientos previos, que era un poco lo que les decía yo. Tienes que saber de cuantificaciones, de estimaciones y cantidades de costos del proyecto, tienes que saber de diseño y construcción, tienes que saber de sistemas y normativas aplicables, sistemas y métodos constructivos, que va a variar según el proyecto que estés haciendo. Si estás haciendo un proyecto en madera, tienes que saber de madera. Si estás haciendo un proyecto en acero, tienes que saber de acero. Y si no lo sabes, estúdialo antes de empezar a hacerlo porque lo vas a necesitar. Entonces, en este tema de las capacidades y decirle que hay una ficha para cada uso BIM, es decir, hay 25 fichas de esto. Entonces, usted puede decir, ya, mira, yo además del BIM, quiero dedicarme a hacer BIM en la etapa de diseño, pero quiero dedicarme sobre todo a hacer el diseño de paisajismo. Entonces me tengo que ir a buscar la ficha de diseño de especialidades y ver qué es lo que dice eso. O yo quiero ser siempre la persona que ubique todo. Entonces tengo que irme a este uso BIM, al 2, el que estaba hablándoles ahora. Y ese uso BIM puede ser en planificación, en diseño, en construcción, en operación. Entonces tengo que saberme qué es lo que pasa en todas estas etapas de proyecto con mi uso BIM. Hay otros que son más puntuales, pero que dentro de sí son más complejos. ¿Ya? Entonces una vez tú decides más o menos qué rol quieres tener, me refiero, decides que estás en tu búsqueda personal de esto, porque la mayoría de la gente me habla diciendo que quiero meterme en esto del BIM, pero no sé cómo aprender, y es un mundo muy amplio. Entonces primero busca qué quieres hacer o por dónde quisieses entrar. Yo les recomendaría entrar por la parte de modelación, que es la manera más natural, donde están la mayoría de los cursos, la información, etc. Después buscar cuál es tu etapa de proyecto ideal. Siempre estás en diseño, eres más del área de construcción, eres más del área de operación y mantenimiento, que ahí son menos, pero también puede ser que sea tu área. ¿Qué puedo hacer en el BIM? ¿Ya? Van a estar estos usos BIM como los típicos. Y después de eso vayas al estándar, ¿no es cierto? Aquí todos estos cuadritos son del estándar, lo que pasa es que es más rápido encontrarlos en la PPT. Todo lo que te estoy nombrando está en este documento del estándar BIM para proyectos públicos. Vayas a la ficha de ese uso BIM, vayas a ver estos requerimientos como previos para poder usarlo, tanto en recursos como de hardware, software, etc., capacidades y conocimiento. ¿Ya? Y después te vayas a esa fichita de los roles y las capacidades, y en este caso voy a ir a buscar las que decía ahí, la F de la 18 a la 21, creo que la tenía todas. Sí, todas las F. Ya las F venían de la 18 a la 21 en ese uso BIM de estimación y cantidad. Les voy a decir al tiro que el rol de dirección BIM casi siempre no aplica, ¿ya? Y casi siempre dice comprender, ¿ya? Casi nunca tiene que desarrollar. Como que uno sabe que quien está en la dirección no hace mucho, sino que dirige. ¿Ya? Entonces, la mayoría de los verbos que van a encontrar aquí es que no aplica. ¿Ya? ¿Quiénes tienen que aplicar, desarrollar y ejecutar? Normalmente las personas que están en modelación y coordinación. Por eso les digo que son los roles más naturales para entrar a aprender. En los otros ya uno está gestionando, o está revisando, o validando. Entonces, ¿cuándo aprendes a hacer? Cuando te toca entrar de modelador. O me toca hacer todo, pues el junior de la oficina. Y aquí estas capacidades que vienen aquí, dice, la F18 dice que tengo que saber si quiero ser modelador BIM. Por ejemplo, así voy a estar buscando este rol, como con el que empezarían todos. Quiero ser modelador BIM para sacar, ¿no es cierto?, cantidades y costos, ¿no es cierto?, de los proyectos, para sacar las ubicaciones. Además, obviamente, saber en la etapa y todo esto, tengo que saber de representación geométrica de un proyecto mediante planimetría, visualizaciones 3D y render. Tengo que saber desarrollar eso. ¿Ya?
O sea, tengo que saber desarrollar planimetría, visualizaciones, render y animaciones de esto. Y yo diría que aquí más de a saber desarrollarla, porque como estas competencias las citan varias veces más, tengo que saber leer planos. ¿Ya? Hay gente que no sabe leer planos, que no sabe leer un plano sanitario, que no sabe leer un plano de eléctrico, que no sabe leer lo que dice un plano. ¿Cómo voy a poder ubicar las cosas si no sé leer un plano? Es también como que viniese en otro idioma. ¿Ya? Entonces, también saber comprender la forma en la que se representan los proyectos, geométricamente, en planimetrías, en red. ¿Ya? También saber desarrollar la información no geométrica de un proyecto, es decir, los reportes, planillas, tablas de datos, etiquetas, cuadros de datos, dice ahí. ¿Ya? Saber desarrollar la información no geométrica. ¿Ya? ¿De qué material ese pavimento? Y poner la especificación técnica, este material es un pavimento de tanto por tanto por tanto, en tal formato, con tal adhesivo, bla, bla, bla. ¿Ya? O sea, hay información geométrica que es la que viene en los planos y hay información no geométrica que tiende a venir en otros documentos como pueden ser las especificaciones técnicas, tablas, eh, la información que te entrega el fabricante muchas veces extra. ¿Ya? También tengo que saber utilizar, dice aquí, con el verbo utilizar, diferentes formatos e interfaces de visualización de la información de un proyecto por medio de dispositivos móviles. Ya como que no se entiende mucho ahí, pero tengo que saber de formatos de archivos y ahí es cuando yo les decía lo del Excel. Ya, de hecho viene más abajo. ¿En qué formato me va a venir el modelo? En Revit, en ArchiCAD, en un whatever. Ya, porque más arriba me están pidiendo que la información la tengo que sacar de un modelo. Entonces el modelo va a venir en un formato de un software de modelo. Inclusive AutoCAD está teniendo IFC, SketchUp está teniendo IFC, se están metiendo en el BIM programas más antiguos. ¿Ya? Tengo que saber leer esos formatos 3D, esos formatos del que va a venir el modelo para sacarle los datos. ¿Ya? Entonces tengo que manejarme en un software 3D, tengo que entender planimetría, tengo que entender la información no planimétrica que le pertenece a los objetos, las especificaciones técnicas u otros, y aparte dice ahí, tengo que desarrollar, ya ese sería el cuarto verbo, desarrollar acá, la exportación e importación de plantillas de datos de proyectos en distintos formatos como Excel, DWG, DWF, que es el visualizador gratuito del AutoCAD, entre otros, ¿ya? La mayoría del tiempo el estándar estaba escrito como si fuese escrito de Autodesk. Entonces tienen que agregar ustedes los otros formatos, como que viniesen formatos de Revit, de ArchiCAD, de whatever. ¿Ya? Y dice Excel. Literal dice Excel, que tampoco debiese decirlo, debiese decir formatos de tablas de datos. Pero que si no ponen Excel la gente no entiende a qué se refiere, porque como es esa palabra común que es una tabla de datos Excel. ¿Ya? O sea que hay una serie de capacidades que debiésemos tener y entender. Entonces, si ustedes leen esta lista entera y sienten que les faltan muchas cosas, y me refiero entera de la A1, creo que son 42, de la A1 a la O42, creo que es la N42, perdón. ¿Ya? Si leen todas estas capacidades y sobre todo en el rol que ustedes están buscando hacer, se van a dar cuenta que hay muchas cosas que no saben. Y si no las saben de antemano, no las van a saber usar en el BIM. ¿Ya? Eso es lo que quiero que se queden y que busquen un poco, porque esto es personal. ¿Ya? Esto no les puedo decir yo qué hacer. Entonces yo la mayoría de los tiempos les recomiendo tomar o cursos que sean gratuitos de introducción al BIM para que les hablen de estos temas, de qué es lo que se puede hacer, de qué capacidades, de qué roles hay, o ya directamente que se metan al estándar. ¿Ya? Pero yo muy pocas veces mando a gente novata a cursos, porque sí. ¿Ya? No me gusta mandarlos a gastar plata. Directamente es por eso. ¿Ya? Y porque yo como docente de esos cursos me doy cuenta que hay una brecha entre la gente y ciertos conocimientos básicos, sobre todo lo que les decía de tecnología. Hay gente que no sabe usar Excel, pero así nada, 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 nada. No sabe ni poner la fórmula del sumar y que sume tales casillas. ¿Ya? Que suman a mano, que suman con la calculadora a mano y meten el dato. ¿Ya? Y eso existe. Hoy en día, personas adultas de la edad de nosotros, que no son así como personas de sobre 50 años, que quizás lo entenderían mucho más porque no nacieron con la tecnología como nosotros. ¿Ya? Hay personas de la edad de nosotros, inclusive más chicos, que no tienen idea de esto. ¿Ya? Y que en esa que se habla que se van volviendo más tontos con la inteligencia artificial y con todo lo que va saliendo, al parecer algo de razón hay. ¿Ya?
Y hay competencias básicas de esto que para mí debiesen venir en los colegios, como usar Excel, ¿ya? Que en mi tiempo no venía. Y que hay gente de mi generación que no tiene. Que quizás en los colegios privados sí hay. Pero yo estuve en una escuela de campo casi. ¿Ya? Y no había. Y de repente llegó el programa Enlace y habían 2 computadores con un internet piñufla y yo y mi hermano éramos los niños del colegio que manejábamos los computadores. Ya yo y otro par de niños más que, por lo que yo sé, casi todos nosotros somos universitarios. Los que nos pasó eso, que éramos súper enlazados a la tecnología. ¿Sí? Pero hay un nivel ahí de brecha de generacional, de desconocimiento de hecho, de gente que detesta la tecnología y dice yo no me voy a relacionar con eso porque eso es como informática, eso es otro idioma y que no sé qué, y como que lo detesta, y yo lo entiendo porque yo detestaba de la misma manera el inglés, por ejemplo. Yo no quería aprender inglés por año. Por esto tuve que aprender inglés, literalmente por esto. Si no hubiese sido porque esto me gusta tanto, no aprendo inglés porque no me importa. ¿Ya? Eh, Y hay gente que tiene esa brecha como porque le tiene mala a ciertas cuestiones. Y con la informática o con lo que es ñoño se da esa brecha. Que esa cuestión es como otro idioma, que esa cuestión es de los computines, que yo no entiendo eso, que ¿por qué me está hablando de informática? Es que la ofimática está metida en tu celular. Es que si tú no entiendes de lo básico, te están estafando por tu celular cada 5 minutos, te están robando los datos y todo. ¿Ya? Y eso porque no entiendes lo más básico de cómo funciona esta cuestión. Entonces, para mí debiese ser un conocimiento como básico que debiese venir en los colegios, los planes educativos hoy en día y aún así no viene, entonces vamos a seguir encontrando chicos, chicas que están saliendo de los colegios, que están saliendo de la UI y que no tienen ni idea de Excel y que no tienen ni idea de lo que es un PDF y yo haciendo clases les voy a decir que me he encontrado con personas que no saben usar el control C y el control V, el copiar pegar del Windows. O sea, los comandos más típicos de todos los software y no saben usarlos. O sea, tienen cero conocimiento de ofimática, cero conocimiento de la informática básica, del Word, de un navegador, de cómo buscar en Google, etc. De ahí hay una brecha que tienen que romper. ¿Ya? Y después para los que son más novatos, que ya rompieron esa brecha, que saben harto de tecnología y todo eso, tienen una brecha con la construcción. Nunca han estado parados en obra, nunca han visto construirse nada, algunos nunca han estado en la etapa de diseño, que también puede pasar, entonces hay otra brecha más ahí que tiene que ir relativa a la construcción. Y que tiene que ver harto más con lo social, con qué carrera estudiaste, con si tuviste opción, ¿no es cierto?, a acceder a esa información. Yo normalmente ahí como ayudante les compartía harto información a quienes les hacía ayudantía para que tuvieran esos conocimientos. Sé que no es fácil acceder a proyectos y ahí les recomendaba, ¿no es cierto?, hace un rato que se metieran a mercado público, que buscaran proyectos, que vieran los expedientes completos y los estudiasen. ¿Ya? Que rompan esa brecha ustedes porque esa información está gratuita, pero muchas veces no sabes qué es lo que te falta. ¿Ya? Y en ese no saber lo que te falta está este documento del Standard Beam, que es la matriz de roles del Standard Beam, y que ustedes pueden encontrar una serie de habilidades, capacidades, conocimientos previos y darse cuenta que eso es lo que les falta para entender el curso. ¿Ya? Así que voy a estar haciendo eso y les subo el video, les comento. ¿Ya? Les voy a dejar los links, les voy a dejar, además de los links, les voy a dejar el post armado en el blog y ahí ya los voy a estar compartiendo con el video cuando deje los links abajo, cosa que puedan también pillar los documentos de los que les estaba mencionando ahora, son gratuitos, los tiene el Standard Beam y ustedes los puedan encontrar, ¿no es cierto?, toda la información que yo les compartí. Y puedan hacer ese trabajo personal de ver qué es lo que quieren desarrollarse después como profesionales, ¿ya? Para que puedan acercarse un poquito más en ese camino con pequeños pasitos, que de repente no necesitan una inversión económica, sino como de tiempo, básicamente, investigar, aprender, dedicarte un poco, ¿ya? Así que ahí les voy a estar compartiendo el video, los links, durante hoy día o mañana probablemente para dejar todo esto arriba. ¿Ya? Y sería como conocimientos previos al BIM antes de empezar un curso. ¿Ya? Para que le puedan sacar el provecho a eso, si no, de repente siento que la plata es como un poco perdida. O incluso el tiempo de ustedes. ¿Ya? Eso. Saludos y hablamos por ahí, por las redes sociales, por etcétera. Pueden ir conversando. Chao, chao.